¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy con Gloria Marcos, Esther Palomera, Chema Garrido, José Trigueros y Marisol Hernández. En una tarde en la que vamos a estar pendientes, pero se espera que PP, Vox y Junts se unan para tumbar el decreto de prórroga de los alquileres, medida que proponen para arreglar el tema del alquiler. Dice Vox, echar al gobierno y se arregla el problema del alquiler y de la vivienda. Pepa Millán, Vox. ¿Qué es lo que deberíamos hacer con los alquileres? La mejor medida para garantizar que los españoles van a poder acceder a una vivienda es echar cuanto antes a este gobierno. Gloria Marcos, esa es la medida y se arregla, es la mejor medida ya para arreglar los alquileres. Es una medida estrella. El problema de la vivienda en este país, que es compartido con otros países y que arranca desde la ley del suelo del señor Aznar, ahora resulta que se elimina solo desplazando al presidente del gobierno. Claro, es que el problema es quién se crea esas tonterías, porque está claro que el problema de la vivienda es un problema muy serio, que eso sí que es una prioridad nacional para los habitantes de este país y hay que tomar medidas. Y este decreto lo único que dice es que durante 2 años solo se permite una subida del 2%. Es un insulto a la inteligencia, Trigueros, Gloria, decirle a la ciudadanía que echas al gobierno y se arregla el problema de la vivienda. Pregunto, porque vamos. Me parece que es una simplicidad y es absurdo. Echar al gobierno, no hay que proponer medidas para poderlo solucionar el problema. Echar al gobierno es decir nada. Vox siempre tiene ahora la idea de que echar al gobierno para todo. Echar al gobierno. No es ninguna propuesta, yo creo que no hay que tenerlo en cuenta, sino que Vox lo que tiene que hacer es presentar un programa para ayudar a resolver el problema de la vivienda. Vox, el PP, todos los partidos. Claro, o sea, el problema es que eso no solo lo dice Vox, lo dice también Esther Muñoz, cuando dice el responsable. Claro, lo dice el Partido Popular. En lugar de hacer propuestas, no hay que olvidar que el tema de la vivienda es una cuestión que no depende del gobierno central, sino de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Eso es. Entonces, hay que hacer propuestas. Pero si pasa como en el País Valenciano, que lo que hacen es vivienda protegida para repartírsela entre los socios del presidente, Pérez Llorca, del Partido Popular y de Vox, pues eso es lo que pasa. Eso no es una medida. Las comunidades autónomas son las que tienen que tomar sorte por el mango y hay algunas comunidades autónomas que funcionan mejor que otras. El problema de la vivienda es complejo. Esta tarde vamos a ver si PP, Vox y Junts unen sus votos. El PNV ya ha dicho que se va a abstener. Son las derechas, lo vamos a ver, pero decías Esther Muñoz, Partido Popular. Hoy decía que es que el gobierno favorece a los ocupas y los inquiocupas. PP. El principal responsable es Pedro Sánchez y su gobierno. Todas sus políticas de tope de precios, de intervención del mercado, de favorecer la ocupación, de favorecer la inquiocupación. Bueno, pues Esther Palomera, hay quien diría... Bueno, estas son las propuestas, no sé si es política de brocha gorda o qué, pero el tema es complejo, que es la vivienda, esto es lo que se está diciendo. Bueno, es política de brocha muy gorda, porque yo creo que el problema de la vivienda fundamentalmente es consecuencia del incumplimiento flagrante durante 47 años del artículo 47 de la Constitución española, que reconoce la vivienda como un derecho de los ciudadanos, pero también establece como una obligación de los poderes públicos intervenir para evitar la especulación, que es lo que se ha fomentado durante muchos años en este país. Por no hablar del déficit de vivienda, de construcción de vivienda social, que estamos a la cola de la Unión Europea y que tiene responsabilidad este gobierno, el anterior y el anterior. España tenía el año pasado un 2% de vivienda social, cuando hay países de nuestro entorno que tienen hasta un 20%. Y luego lo que tiene que hacer el Partido Popular es revisar cuánta vivienda social ha construido el Partido Popular en las comunidades autónomas donde gobierna. Hay ahora mismo una votación, esta tarde vamos a estar muy pendientes. Entre tanto, dice Vox, la mejor medida es echar al gobierno. Ana Ibarzábal, ¿qué es lo que se vota esta tarde? Ane, cuéntanos. Lo que se vota, Jesús, es un Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros el pasado mes de marzo y que permite que los inquilinos de viviendas habituales soliciten una extensión extraordinaria de su contrato de alquiler por un periodo adicional de 2 años. Una prórroga durante la cual se mantienen intactas todas las condiciones del contrato original, a excepción de la actualización anual de la renta, que queda limitada con carácter general al 2%. Y, entre tanto, desde el Gobierno, Yolanda Díaz ha llamado a la movilización social si no se le adelante esta tarde en el Congreso la prórroga de los alquileres. Vamos a ver que si finalmente PP, Vox y Junts unen sus votos y el PNV se abstiene, ¿qué ocurriría? Pero Yolanda Díaz ha dicho esto desde el Consejo de Ministros. Que hay batallas que se pierden en las Cortes Generales, pero están ganadas en la calle, ¿eh? Y por tanto el llamamiento es, lo digo desde la sala de la Moncloa y con lo que represento, a la movilización social.
Pues esto es lo que tenemos. Chema Garrido, a minutos vamos a ver qué ocurre con esa votación. Estamos pendientes del Congreso de los Diputados. Lo que tenemos Decía Vox que si echan al gobierno, la vivienda se va a arreglar mucho antes, es la medida. Decía Esther Muñoz, los ocupas. Dice Yolanda Díaz, movilizarse si no sale adelante. El problema de miles de familias que van a ver cómo sube su alquiler no es ni de la inquiocupación ni de los ocupas. El problema es del Partido Popular, de Vox y de Junts, es decir, de las derechas, que van a votar en contra de una medida que lo que permitía es que miles de familias no les subieran el alquiler. Y esa es la realidad, ni más ni menos. Bueno, Marisol. Este es un Real Decreto que en realidad la parte socialista del Gobierno no quería sacar adelante porque en estos momentos no lo veía claro. Se ha aprobado durante mucho tiempo con la excepcionalidad de la guerra de Ucrania, pero ahora la propia Moncloa no creía que no tenía ni votos suficientes para sacarse adelante y pensaba que igual podía calificarse de inconstitucional, con lo cual es un Real Decreto ley que estaba destinado a tener el balance que va a tener esa tarde. Es una política que piden muchas familias que van a ver cómo les va a subir el alquiler. Sí, no, pero... esa es la realidad, que aquí hay gente que lo va a pasar peor. Los efectos que habría tenido en caso de poder ser aprobado son positivos. El problema es que la culpa no de la inquiocupación, la culpa es de quien no vota. Déjame que acabe. El Gobierno tiene en contra a una mayoría en el Parlamento que no solamente forman el PP y Vox, que la tiene siempre, sino que forma también Junts, que inicialmente era su socio de Gobierno y ahora no lo es. Pero, insisto, ni siquiera el PSOE quería sacar adelante este Real Decreto ley porque no lo veía claro. Sumar se impuso y al final ha ido a votación al Congreso. Esther Palomera pide la palabra porque Esther. Yo creo que la parte socialista del Gobierno está de acuerdo en el objetivo de esta medida y de este decreto, pero lo que tuvo era una realidad frente al espejo que le impide la aprobación. No hay mayoría parlamentaria. Es decir, ante la imposibilidad de sumar los votos en el Congreso, lo que no quería la parte socialista era ver la fotografía de esta tarde, que decayera un decreto que ha estado en vigor durante 30 días. Y esto es lo que Sumar no entendió y por eso aquel plante en el Consejo de Ministros. La información que yo tengo es que han sido las dos cosas, que fueron las dos cosas. Vamos a ver, porque no sé si Feijóo está muy al corriente. Ha tenido un lapsus primero le han preguntado qué iba a ocurrir. Feijóo acaba de decir que la política de vivienda del Gobierno va a obtener un no en el Congreso de los Diputados. Es un decreto que se ha acreditado que va en contra de los ciudadanos, porque incrementa el precio de la vivienda en alquiler y en compra. Que incrementa el precio, supuestamente es para intentar reducirlo. Gloria Marcos, y es la política de vivienda, no la energética, la vivienda. Gloria Marcos, hay 2,5 millones de usuarios, de ciudadanos pendientes de lo que vaya a ocurrir. Va a ser en minutos, se lo vamos a contar. Gloria. 500.000 de contratos aproximadamente dependen de esto, y entonces de contratos de alquiler. Y en este caso, además, es que el señor Feijóo, de cada 3-2, hace unos lapsus que la verdad es que a mí me preocupa mucho que una persona así pueda llegar a ser presidente del Gobierno de este país, entre otras cosas porque estamos hablando de vivienda. Porque él tiene que asumir que una parte importantísima de la política de vivienda son las comunidades autónomas y los ayuntamientos en los que ellos gobiernan y que no están haciendo nada para resolver los problemas. Y además, al contrario, han dejado y han privatizado vivienda social que la han comprado los fondos buitres mientras ellos gobernaban. Es que de verdad es de una desfachatez, además de esto que yo, en fin, si comparas no me acuerdo de los que gobernaban durante la época de Feijóo y estos lapsus, pues no sé yo... de Rajoy, sí. No sé yo el nivel de suficiencia cognitiva que empiezan a tener estos líderes del Partido Popular, pero me preocupa mucho como ciudadana. Pepe Trigueros, a ver, porque el presidente del Gobierno también se ha referido al asunto. Vamos a ver lo que ha dicho Pedro Sánchez. Ha venido a decir que ellos tienen unas medidas de vivienda que no se están aplicando en las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas que tienen las competencias no las aplican, malo, venía a decir Pedro Sánchez. Y nosotros hemos decidido también a nivel estatal intervenir un mercado que no funciona. Los gobiernos autonómicos son responsables de las competencias sobre vivienda y gracias a esta nueva ley pueden declarar zonas tensionadas. Pero hay una condición y es querer aplicar esta ley de derecho a la vivienda. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Veremos en minutos si suman sus votos las derechas o qué va a pasar. Pepe Trigueros, ¿quería responder a Gloria? Sí, Pepe. No responder. Es que hay dos. Aquí me gustaría hacer dos apartados. Uno, los fondos, que tienen grandes tenedores de viviendas, y luego gente que tiene una vivienda en alquiler que complementa en muchos casos su pensión o su eso. Y es poca gente. Pero entonces hay una postura importante, que es lo que van a sacar, porque al final se va a aprobar esto, porque ya lo ha dicho Junts, con unas medidas complementarias a este decreto. No, esta tarde no está previsto. No, esta tarde no se puede, ¿no? Pero ha dicho
que cuando se podría. Bueno, esta tarde apretando el botón del sí, se podría. No, bueno, vamos a ver. Esta tarde si votan se puede. No te estás liando tú. Tal como está previsto, no se va a aprobar. Pero ya Junts ha dicho que con algunas medidas complementarias a lo que se tiene, sí que puede ser viable. ¿Cuáles son? La de la reducción en caso del impuesto de la renta o de grabación de los tenedores de viviendas. Y ahí sí que iría yo a los propietarios que tienen una vivienda o dos viviendas, que sí se les pudiera reducir el impuesto. Ya hay incentivos fiscales para eso. Uno por uno. Esther Palomera, vale. Pepe, vamos a ver lo que dice Esther Palomera. A ver, ya hay incentivos fiscales para los tenedores de vivienda, para que puedan... sí, bueno, los hay. Otra cosa es que la derecha española lo que pretenda es, en vez de proteger al inquilino, es proteger al propietario. Los dos. Esto, no, más bien la derecha persigue lo segundo. Entonces, decir que hoy se va a votar no porque no, pero que si se aprueban más incentivos fiscales para los propietarios se votará sí, bueno, es que la imagen de la ancianita que tiene un piso para complementar y lo alquila para complementar la pensión, mira que te diga, eso no cuela, porque los datos no dicen eso. Los datos no dicen eso, Pepe. Vamos a ver, en estos momentos la mayoría de los tenedores son o grandes tenedores fondos buitres o gente que tiene entre más de 3 y más de 5 viviendas que ponen alquiler. Entonces, esa gente lo que se le está pidiendo es, gane usted el incremento razonable del 2%, como si fuera el incremento del IPC, pero no haga un incremento abusivo del precio del alquiler. Y la derecha lo que está protegiendo es a los propietarios que quieren incrementar el 200, el 500% el precio de sus beneficios. Y entonces, eso no es la ancianita que complementa pensión. Eso de verdad es una imagen falseada. Pero el 2% se viene produciendo en los últimos años. Claro, pues eso es lo que dice el decreto. Gane usted el 2%, pero no haga una extracción de rentas de los trabajadores. Eso es lo que está diciendo el decreto. En los contratos de alquiler normalmente ponía y se incrementará el alquiler en el IPC, cosa que no se viene produciendo en los últimos 4 años porque está topado. Y no me parece bien ni mal, es una medida que el gobierno ha topado al 2%. Pero te parecerá bien o mal, no digan... Bueno, pero un contrato, es que es un contrato, cuando firmas un contrato te pone que se revalorice con el IPC y eso al propietario de vivienda o al que lo alquila no se le está cumpliendo ese contrato porque está topado por el gobierno. Porque se aprobaron medidas excepcionales ante la situación de la subida imparable de los precios. Que sea gratuito para los propietarios, que los inquilinos no paguen nada y que contentos estamos. Uno por uno, Esther, por favor. A ver, yo creo que ese planteamiento es absolutamente demagogo, pero en una situación de emergencia nacional, que esto sí es una prioridad nacional y no la estigmatización de la inmigración. Si verdaderamente la derecha española estuviera preocupada por lo que afecta al bolsillo de los ciudadanos y el bienestar de los ciudadanos, establecería como prioridad nacional un pacto por la vivienda. Podemos hacer un repaso de las comunidades autónomas, pero por ejemplo, la semana pasada cuando la ministra de Vivienda presentó el Plan Estatal de Vivienda, de repente la Comunidad de Madrid dijo que ella iba a renunciar a 1.100 millones de euros que le correspondía. Sí, primero dijo que le renunciaba a ello, luego que se lo tenía que pensar. Que se verá en la conferencia sectorial. No, luego que se lo tenía que pensar. Oiga, ¿puede dar usted explicaciones al ciudadano de por qué renuncia a 1.100 millones de euros para la construcción de vivienda? ¿Por qué? Porque tiene que hacer frente a unas exigencias, entre ellas hacer frente al 40% del coste de esa construcción. Y no quieren hacerlo. Lo que se ha acabado y ha intentado acabar este gobierno es con las transferencias a las comunidades autónomas sin que sea gasto finalista. Y este plan estatal es un gasto finalista. Cuando reciban el dinero lo tienen que emplear en vivienda, cosa que no se ha hecho hasta ahora. Que en los últimos 8 años las comunidades autónomas han recibido 300.000 millones de euros más que en el periodo anterior y no sabemos dónde lo han hecho. Hago un planteamiento. Desde luego no a la sanidad, ni a la vivienda, el ni a la hecho de que educación. esta tarde puedan unir sus votos PP, Vox, Junts, la abstención del PNV, son partidos más bien en el arco de la derecha, por así decirlo. ¿Da un indicio de algo, Palomera, Granizo? Bueno, da indicio de que efectivamente no tienen como prioridad resolver el asunto de la vivienda y sobre todo, y para desgracia del Gobierno de España, que no hay una mayoría parlamentaria que pueda sacar adelante medidas de izquierdas. No hay una mayoría progresista en el Congreso. Esto no ha existido desde que comenzó la legislatura. Cuestión distinta es que al inicio de la legislatura Junts sumara sus votos a la izquierda progresista, pero Junts nunca ha sido un partido de izquierdas. Bueno, pues vamos a ver lo que decía Abascal, enseguida voy contigo, Trigueros, pero ojo porque Abascal tiene el causante de lo que está ocurriendo con la vivienda. Ya que el problema, siempre el mismo para Abascal, parece que es monotemático. Los migrantes tienen la culpa también. Un proceso de invasión migratoria, eso es lo que está pasando en España, que trae colapso al mercado de la vivienda, que va a traer muerte, que va a traer inseguridad en las calles. Pues ahí lo tenemos, Trigueros... Gloria, el problema es los migrantes. La invasión migratoria es lo que trae el colapso del mercado de la vivienda. Hay quien diría,
hay que tener morro. Trigueros, ¿qué te parece? Bueno, vamos a ver, es que los planteamientos de Abascal son unos planteamientos extremistas en todos los temas que toca. Efectivamente, si vienen más habitantes a vivir a nuestro país, a nuestra nación, efectivamente hará falta más viviendas, pero es que también hace falta más trabajadores, que lo están demandando todos los sectores, con lo cual el tema de la vivienda no es fundamental que venga gente fuera. El problema de la vivienda es un problema que ya venimos arrastrando desde hace muchos años, y hay muchísimas razones, entre otras el no poner suelo para viviendas, luego el no haberse desarrollado bien los planes de vivienda, y la verdad es que los anuncios que se hacen por parte del gobierno de que van a dar 1.100 millones está fenomenal, que los 12.000 millones está muy bien que se den, pero es que hay una cosa que se llama conferencia sectorial, donde el plan estatal sea... Uno por uno, preguntaba a Gloria qué le parece esta valoración de Abascal de que los migrantes son también culpables. Al final los migrantes van a tener la culpa hasta de si trabaja poco Abascal o trabaja mucho, porque siempre es monotema. O sea, ¿tiene algo más que decir Abascal aparte de culpar a los migrantes? Pues lo suyo, está en su línea, que es generar odio, generar racismo, xenofobia y además alentar a la gente de que los culpables no son los especuladores, sino los culpables son los pobres que no tienen vivienda, que luchan contra otros pobres para acceder a la vivienda. Eso me parece de lo peor, porque es deshumanizar, criminalizar y poner el foco donde no está, porque Abascal sí que protege los intereses de los bienestantes, de aquellos que especulan con los fondos buitre, y los grandes tenedores que especulan, pero desde luego los migrantes que están en una situación precisamente de precariedad, que son los que expulsan siempre en primer lugar en los desahucios, en los edificios que están ocupados desgraciadamente porque hay gente que no tiene lugar donde vivir. Ellos no son responsables de nada, en todo caso tendrían que ser los beneficiarios de una acción positiva del gobierno. Estamos pendientes ahora mismo, Congreso de los Diputados, de esa votación, veremos si PP, Vox, Junts unen sus votos. Esther Alcázar, ¿sí? Algo decía Palomera. Esther Alcázar. Jesús, muy pendientes de ese pleno. Ahora mismo está teniendo lugar el debate y a lo largo de la tarde tendrá lugar esa votación para saber si se deroga o se convalida ese decreto ley. Eso sí, adelantamos que todo apunta a que no va a salir adelante, porque recordemos que Junts ya ha anunciado que va a votar en contra y el PNV ha anunciado también su abstención. Bueno, pues es lo que tenemos ahora mismo. Claro, Ana Ibarzabal hay otras veces también con asuntos que afectaban a los poderosos en la economía, donde PP, Vox, Junts unieron sus votos. Ana Ibarzabal. Sí, en varias ocasiones han unido sus fuerzas PP, Junts y Vox, sobre todo, como tú decías, por asuntos económicos y energéticos. Por ejemplo, votaron juntos contra una iniciativa de Sumar para regular los contratos de alquiler de viviendas y habitaciones. También lograron introducir una enmienda a una ley para tumbar el impuesto a las empresas energéticas. Torpedearon la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, aunque después salió adelante con otros votos. Y otra votación en la que Junts se posicionó con PP y Vox fue en la de la reforma de la Ley de Extranjería para diseñar una distribución de los menores migrantes. Bueno, pues veremos. De momento las derechas van en la línea de que van a votar que no. En este caso la vivienda. Otras votaciones te dicen algo de lo que puede ocurrir con determinados partidos y determinados asuntos. Es evidente que toda la legislatura, Partido Popular, Vox y Junts, siempre que han podido, han unido sus votos para tumbar medidas sociales. Pero no me dejaría pasar por alto, aquí hay mucha gente que este programa lo ve, que pagan 450 y 500 euros por alquilar una habitación. Y esos son migrantes. Yo conozco unos cuantos, amigos míos. 500 euros por habitación. Y alquilan las habitaciones. Y decir que la culpa es de los migrantes, no. La culpa del problema del alquiler, a lo mejor en esos casos, es del especulador, que es capaz de coger y dividir una casa en 5 habitaciones y cobrarle a la persona 500 euros. Y yo creo que esas personas también tienen derecho a que se represente, a que se diga la verdad. Y que a una persona que vive en un chalet, como a Santiago Abascal, que no ha trabajado en la vida en la empresa privada, que se ha enriquecido de la política, que eche la culpa a gente trabajadora, currante, que está pagando 500 euros de alquiler en Madrid por una habitación, es una vergüenza. Y que además hay una clave: si pagan 400 y 500 euros por una habitación, migrantes y no migrantes. El hecho de querer diferenciar y segregar es suyo. Yo no picaría. Hay gente que nos está viendo que sabe lo que es hacerlo eso, migrantes y no migrantes. Y el hecho de querer dividirlos, estamos hablando de gente además que trabaja. Algunos igual el verbo trabajar, no sé si lo conjugan muy bien. Pero meter cizaña, ese lo conjugan, vamos, día sí, día también. Por cierto, claro, hay una situación ahora mismo, María Molero, de datos que han salido tremendos de hasta qué punto y hasta qué edad la gente está viviendo ya con sus padres. Un informe, lo que dice el INE, María Molero. Sí, Jesús, es la realidad de muchos jóvenes menores de 34 años según los últimos datos del INE. Ahí están viendo el dato. El 70% a sus 34 años continúan viviendo en casa de sus padres. Hijos que no abandonan el nido porque ni pueden alquilar ni pueden comprar una vivienda. Pero atención, porque hay un 7% que viven con sus padres para ahorrar de cara al futuro.
Ojo a este otro dato que están viendo, el 43% directamente ni se plantea independizarse. Y otra realidad, la del 35% de los menores de 34 años que directamente no se pueden permitir abandonar la casa de sus padres. Son datos, como decimos, del INE. Manuel Rico, director del Diario Público. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? ¿Por qué crees que hay motivo ideológico en el hecho de que PP, Vox, Junts puedan unir sus votos, también el PNV absteniéndose cuando se habla de asuntos de este tipo como la vivienda? Esta tarde, pendientes de la votación del Congreso, hay millones de personas que dependen de la prórroga de los alquileres. Bueno, hay un motivo ideológico, pero para mí que haya cuestiones ideológicas detrás de las posturas que adoptamos en la vida no me parece mal. Yo creo mucho en la política y en la ideología. Es qué ideología están defendiendo y sobre todo qué intereses, ¿no? Y está claro que en este caso la derecha catalana y la derecha española están defendiendo los intereses, sobre todo y especialmente al final de los grandes fondos y de los grandes tenedores, que son los que controlan una parte muy significativa del mercado del alquiler, ¿no? Y eso es lo que están defendiendo y por lo tanto yo creo que hay que explicarlo con claridad, ¿no? El problema es ridículo, vergonzoso y sobre todo mentira intentar culpar a los migrantes de la situación de la vivienda en España, ¿no? El problema de la vivienda es un problema complejo, obedece a diversas causas, entre otras los más de 2 millones de viviendas públicas en su día que se han mal vendido, privatizado, pero desde luego tiene mucha más parte de culpa esos grandes tenedores que los migrantes, que tienen exactamente ninguna, ¿eh? Pero bueno, ese discurso de criminalización en el que está Vox y luego ese discurso de a quien defienden las derechas catalana y española en este caso, ¿no? Que van al unísono y desde luego no es a esas personas que tienen un contrato en alquiler y que, bueno, que muchas de ellas necesitan realmente esa prórroga. Vamos a ver, hay quien dice, evidentemente el problema de la vivienda es complejo, pero claro, hoy se aportaba esta receta como fundamental desde Vox, era esta. Vamos a verlo, presta atención, toma nota porque igual es la salvación. ¿Qué es lo que deberíamos hacer con los alquileres? La mejor medida para garantizar que los españoles van a poder acceder a una vivienda es echar cuanto antes a este gobierno. Manuel Rico. Bueno, es que, a ver, es que se explica solo, ¿no? O sea, si no fuese algo realmente dramático, la situación de la vivienda, los precios de alquiler y de compra, bueno, pues sería un chiste, ¿no? Pero no, yo creo que por cambiar de gobierno, que es algo que ocurrirá en las urnas o no, ya lo decidirán los españoles legítimamente, bueno, pues lo importante son qué medidas y qué propuestas tiene cada partido. Vox, por otro lado, aquí se retrata muy bien, porque para todo siempre dice que la culpa es Sánchez, lo suele acompañar de algún insulto, y que todo se soluciona cambiando de gobierno. Bueno, yo creo que eso es de verdad tomar a la gente, tomar a los ciudadanos por imbéciles, ¿no? Por tontos, porque lo que hay que hacer son propuestas. Si son propuestas serias se pueden debatir, vengan de la parte del arco ideológico que vengan, pero bueno, desde luego lo otro es creer en brujería o en magia, y eso en el siglo XVII, XVI a lo mejor tenía sentido, en el XXI no. Yo creo que los partidos y sus dirigentes deben ser adultos y tratar a los ciudadanos y a las ciudadanas como adultos, y eso significa no tomarles el pelo, hacer las propuestas que consideren, plantear en propuestas como estas que tienen un componente económico muy claro de dónde va a salir el dinero y cómo creen que se tiene que organizar el mercado de la vivienda, tanto la compra como el alquiler, y luego debatir seriamente sobre esas propuestas. El argumento Sánchez es malo para todo, pues obviamente trátenos con seriedad y respétenos como personas y como ciudadanos. Manuel Rico, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a vosotros, siempre. Buenas tardes. Bueno, y vamos a ver, ojo, tensión en la política. Hoy Patxi López, Partido Socialista, ha dicho que lo que le pasa a Abascal es que tiene el cerebro vacío. Después de que Abascal llamara mierda, rata a miembros del gobierno como el presidente, como el ministro del Interior, ha dicho Patxi López. Y es un odio que, aunque no sea el único, por ejemplo, demuestra cada vez que interviene Santiago Abascal. El otro día llamó mierda al presidente del gobierno y rata al ministro del Interior. Eso lo único que demuestra es un cerebro absolutamente vacío. Cerebro vacío, decía, ojo, porque en la que estamos ahora mismo es en la siguiente. Vox, después del intento de ataque a Trump, se salva de ese atentado, condenable absolutamente, vomitivo, que nadie intente matar a nadie o atacarle, pero ¿qué hace? Vox se compara con Trump y dicen que ellos también están siendo víctimas, hasta el punto de que Abascal suelta el bulo de que el ministro del Interior está organizando actos en los cuales van a protestar contra sus manifestaciones. ¿Va a ir Marlaska a organizar actos para que la gente vaya a protestar ante los mítines de Vox? Pues Abascal.
Se llama Pedro Sánchez. Que nos manda a los violentos en muchos mítines, en unos actos que los organiza directamente el Ministerio de Interior de Marlaska. Nos llaman muchas cosas, desde fascistas, ultraderecha. Pues ahí lo tienen, Gloria Marcos, en la violencia política, en la violencia verbal, ya el bulo de que desde el Ministerio del Interior organizan para que vayan a los mítines, donde por cierto se llama hijo de puta al presidente del gobierno, porque como acabamos de comprobar. Gloria, en eso estamos, con la violencia política y verbal del panorama que tenemos. Yo discrepo de Patxi López, no tiene el cerebro vacío, lo tiene lleno de odio, de ira y de proteger sus intereses personales. Y lo que está haciendo es ponerse en valor ante la campaña de las elecciones andaluzas. Y está haciendo provocaciones conscientes. Y está utilizando el hecho de que gente en función de su libertad de expresión vaya a decir no queremos el fascismo, es decir, movimientos antifascistas de gente joven, mayor, etcétera, espontáneos, para cargar contra el gobierno, para insultar al gobierno y luego para encima decir que hay polarización. Y encima luego se hace la víctima, porque cuando dice que también lo quieren asesinar a él como a Trump, seguramente, y cuando dice que el gobierno está montando actos de violencia contra él, lo que está haciendo realmente es alentando el odio y la violencia de una parte de la sociedad que le hace caso. Bueno, actos de este tipo, Marisol, como estamos viendo que ocurrió en Granada, que lleve a decir que es el Ministerio del Interior el que los está organizando, lo dice tal cual, actos que organiza directamente el Ministerio del Interior de Marlaska. Claro, que actos como el de Granada, que está investigando la Fiscalía para saber qué ocurrió, ¿no? Porque fue la gente de Vox la que rompió ese cordón. Pero es que Abascal con armas ilegales. Ha jugado siempre a esto. O sea, no sabemos qué solución tienen ellos para la vivienda, no sabemos qué piensan de la guerra ilegal de Trump, no sabemos qué piensan de nada, no presentan iniciativas tampoco en el Congreso en materia económica, simplemente se dedican a empozoñar la convivencia. Es lo que han hecho durante todas las legislaturas que llevas en el Congreso. Lo llamativo es que les va bien, igual que les va bien a todos los partidos de ultraderecha que campan a sus aires en Europa. Y entonces, mientras la gente no entienda que están en la política para no ofrecer soluciones, veremos ahora qué hacen en Extremadura, en Castilla y León, cuando entren, en Aragón, veremos qué hacen. Que en estos momentos tienen una contradicción. Hasta ahora han sido el partido antisistema, del cabreo, pero ahora ya empiezan a tener votantes que quieren que estén en las instituciones para hacer la ideología que dicen defender. Bueno, ya han estado en las instituciones. Y eso lo que está haciendo es que una parte de ese votante antisistema se está yendo con Alvise o otros partidos aún más antisistema, pero ellos tienen esa contradicción que les está haciendo también frenar un poco sus expectativas de crecimiento. Con Alvise no sé si están yendo mucho o están saliendo corriendo. Por cierto, hay una del Parlamento Europeo. Alvise no sé si está precisamente a mansalva de simpatizantes. No, pero digo, según el lo que está ocurriendo ahora mismo, ojo, la violencia política, la violencia verbal, después del atentado contra Donald Trump, detuvieron al atacante. Pero aquí Vox se compara con esto y están soltando una serie de insultos y de bulos como estos. Pero está ocurriendo esto. Tras el intento de atentado, Vox se compara... Lo estamos viendo en España contra Vox. ...con los últimos altercados... en los que están involucrados... simpatizantes de la formación. Se ven reflejados... Se han vuelto a repetir las mismas escenas. ...en este tipo de imágenes de las últimas semanas. Actos reventados, mesas señaladas. Descartan la idea... que nos acusa a nosotros de polarizar. Aunque el propio Abascal les plante cara. Vamos a caminar por esa calle, yo el primero. ¿Se sienten identificados? Condenando sin matices el último intento de atentado contra el presidente Donald Trump. ¿O solo es parte del discurso? Sí, vamos a ver, cuando una persona como Santiago Abascal llama mierda y rata al presidente del gobierno, lo que está provocando en la realidad es que cualquier militante de Vox llame mierda y rata y muchas cosas peores, no a un presidente del gobierno, sino a cualquier persona con la que se cruce en la calle. Que Santiago Abascal hable del odio, cuando ellos han creado una factoría de odio en su propia sede, cuando tienen a gente a sueldo para insultar, para denigrar, para descalificar a periodistas, a políticos, y lo paga Santiago Abascal, y se puede saber porque hemos accedido a audios de Vox, es una vergüenza. Es decir, él lo que ha hecho es una factoría del odio y vive del odio. Trigueros, Esther Palomera, pregunto, Pepe, ¿crees que es comparable que vaya gente a protestar en un mitin de Vox con lo que intentaban hacer contra Donald Trump? ¿Cómo está haciendo Vox? Gracias a Dios todavía, bueno, no es comparable y esperemos que nunca sea comparable. Y yo la verdad es que en el tema, lo he dicho ya muchas veces y todas las tertulias que tengo, es que vamos en una escalada de violencia cada vez mayor entre la sociedad civil y eso hay que pararlo de alguna forma.
Yo comprendo que hay mucha gente que quiere manifestarse cuando hay un acto de Vox o cuando hay un acto de otros partidos. Y el problema es que no quiero que pase lo que ha pasado en Granada. El problema es quien se manifiesta contra el fascismo, el problema es quien se manifiesta contra la democracia, o el problema es quien coge y está señalando, por ejemplo, a población migrante que vive en Andalucía. ¿Cómo va a ser ese el problema? Eso no es lo mismo, no me puedes comparar a una persona que se manifiesta pacíficamente con una bandera de Andalucía a favor de la democracia con personas que están en un mitin calentados por Santiago Abascal después de coger e insultar al presidente del gobierno, directamente van a pelear, a pegar a esos manifestantes pacíficos. Piedras y huevos, en la democracia manifestarse es legítimo, es un derecho. Es dejar que cada uno se manifieste donde pueda y que tenga sus seguidores. Que la manifestación es un derecho, que yo me puedo manifestar cerca de un mitin de Vox y lo hago pacíficamente. Aquí el problema es que unos insultan. Uno por uno. Tú imagínate un mitin, digamos, no sé, es que de la extrema izquierda. Pero ¿cómo me puedes decir que termine? Y que vayan los de Vox a boicotearlo y a pelearse? Tú lo controlarías. Yo lo que no voy a hacer... Hay que llegar a la convivencia. Pero permitidme, porque aquí, si hablamos, permitidme un momento, porque el debate habrá que colocarlo. Quiero decir, si hablamos de generalidades, aquí, por ejemplo, lo que vimos en Granada no es que nadie fuera a pelearse, había gente protestando. No estaban peleando. Fueron después con porras y cargaron contra gente que estaba allí. Eso es lo que pasó. De hecho, el propio Abascal dijo, no, están allí, están molestando, no sé qué. Eso es lo que pasó. Pero claro, es que no hablar de forma genérica... Lo voy a decir muy claro. Que vos venga ahora a lloriquear porque gente pacífica se ha manifestado en contra del fascismo cuando ellos han alentado manifestaciones violentas a las puertas de Ferraz y de muchas sedes del Partido Socialista. Yo he visto cómo han tirado piedras a periodistas, cómo han intentado asaltar la sede del PSOE y que ahora, porque gente pacífica coja con una bandera de Andalucía y se manifieste contra, por ejemplo, la criminalización de los inmigrantes, me parece tener la cara dura y no me voy a comprar ese discurso. Un momento, pide la palabra Esther Palomera. Esther, y voy contigo, Pepe. Esther. Yo creo que hay que aterrizar un poco el debate, porque si esto se circunscribiera solamente a Vox, pues bueno, sabemos de su escaso compromiso democrático, es un partido que es la tercera fuerza política en el Congreso, pero de momento no tiene responsabilidad de gobierno estatal. El problema es cuando el Partido Popular asume y adopta las mismas formas que Vox. En este país hemos normalizado que un partido que ha gobernado este país durante 15 años llame a los españoles a manifestarse con el lema mafia o democracia. Y un partido que jalea, corea y canturrea Pedro Sánchez hijo de puta. Y que esto lo ha normalizado. Por lo tanto, yo creo que tratar esto como un episodio aislado que solamente pasa entre las filas de Vox es intentar rebajar la dimensión del problema. Yo creo que el problema es mucho mayor, que de la violencia verbal se pasa a la violencia física, lo hemos visto en otros países de nuestro entorno, y aquí estamos a medio telediario de que esto pase. A mí lo que me Y por lo tanto, quienes más responsabilidad tienen son quienes se presentan ante la ciudadanía como partidos de Estado y partidos de gobierno. Y alguien que aspira a ser alternativa de gobierno no puede tolerar esto, no puede condenar, no puede dejar de condenar este tipo de episodios. Y el Partido Popular lo está justificando permanentemente. Hay una escalada verbal. Hoy, por ejemplo, Esther Muñoz, yo no sé si repetir de forma reiterada mafia, gobierno, mafia, no sé si tiene esto algún tipo de contenido. Vean. Este es el gobierno que tenemos. Y le parece que traspasamos los límites cuando decimos que son una mafia. Pero es que se comportan como una mafia. Entonces no les puedo determinar de otra manera, porque es que se comportan como una mafia. Mafia. Esto es lo que hablamos. Gloria, Pepe, venga. No podemos hablar de equidistancia, porque no hay equidistancia. No hay un problema de enfrentamiento y de polarización similar. No. Hay una organización, en este caso el Partido Popular y Vox, que insultan, que desprecian, que jalean el insulto contra el gobierno. Y yo no conozco a nadie, dime un caso, que haga lo mismo de la otra parte. Por tanto, no hablemos de equidistancia, eso de decir, seamos todos buenos, que nadie altere, que... No, es que el señor Tellado dijo un día, el momento que ganemos las elecciones dejaremos de insultar. Lo dijo él, no lo ha dicho nadie en su nombre, él mismo. O sea que están reconociendo que están haciendo trampismo, están utilizando ese mecanismo de desprestigiar, insultar y poner en la picota siempre todo lo que dice y hace el gobierno, precisamente para mejorar sus expectativas electorales. Y eso es un ataque a la democracia y eso no vale. Pepe. Vamos a ver, mira, primero un poco lo que comentaba Esther, es que lo que yo no quiero que pase precisamente es eso, que nos llegamos a enfrentamientos. Es que ya pasa. Pero mira, cuando me decías cuando iba la gente a manifestarse a Ferraz, pues tú imagínate que hubiera habido ¿Sabes quién gente... estaba en primer tiempo de saludo en la cabeza de esas concentraciones en Ferraz? Pero si es que... pero Esperanza Aguirre. Ya, pero vamos a ver, en las manifestaciones en Ferraz, autónoma unos cuantos años. en la sede, si hubieran aparecido 50, 60, 80 personas del Partido Socialista a defender su sede, lo que sea, y llegamos al enfrentamiento, primero de insultos y luego después
de agresiones. Pero eso no y pasó, eso es lo que por tenemos eso no que hay evitar. equidistancia. Por eso, Eso no pero pasó, Gloria, por por eso favor, no hay permíteme que diga equidistancia. que hay que poner coto y hay que denunciar, y lo digo públicamente, los insultos al presidente de un gobierno. El presidente del gobierno es el presidente de todos los españoles, nos guste más o nos guste menos, hasta que deje de serlo. Y a mí me molesta mucho que a mi presidente, y que conste que, bueno, que tengo bastante cosas que no estoy de acuerdo con él, se le llame hijo de puta públicamente. ¿Y qué quieres que lo diga? Eso me molesta, y toda la gente de sentido común debería evitar eso. Y ahora se ha puesto de moda hasta en las discotecas. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Alentado en las fiestas de los pueblos por los concejales del Partido Popular. Pero vamos a ver, pero vamos a ver, Gloria, eso es lo que yo rechazo y creo. Pero por eso no se puede hablar de equidistancia, Pepe. Intento que toda la sociedad vaya en eso. Y que todos, entre todos, contribuyamos Pero cuando a que esto no decimos, pase. es que esto hay que superarlo entre todos. No, esto hay que denunciar a quien lo hace. Y no es equidistante, ni hay polarización. No hay dos polos. Hay uno que está atacando el sistema democrático en el que estamos viviendo. Gloria, hay casos, y no quiero concretos, en los cuales también puede haber alguien del otro lado que... Dime uno que diga lo mismo. Uno que llame rata, hijo de puta, alguno del Partido Popular. No, seguro no los conoces, ¿no? Yo tampoco. Pero sin embargo sí que conozco los que estamos denunciando. Entonces no hay equidistancia ni polarización. Es un grupo político, la derecha, la extrema derecha de este país, el que está atacando a todo lo que supone democracia y progresismo en este país. Yo no creo que hay que mezclar el Partido Popular con Vox. El Partido Popular no es Vox. Perdona, yo vivo en un sitio donde gobiernan conjuntamente. Perdona, yo vivo en el País Valenciano y gobiernan conjuntamente PP y Vox. Y están haciendo, el Partido Popular asume toda la ideología de Vox. El Partido Popular no es Vox. Bueno, después de lo que han firmado... Bueno, por cierto, de lo que pueda estar ocurriendo, da buena prueba Ortega Smith. Ortega Smith lo echan. Ortega Smith lo que ha rajado hoy de Abascal. Basta que lo diga él. Presten mucha atención a lo siguiente, porque claro, cuando ya no están, lo que sueltan del amado líder Abascal. Este es Ortega Smith. Fundó el partido con Abascal y hoy ha soltado, entre otras lindezas, bueno, de entrada esta. Vean. ¿Qué es lo que teme el señor Abascal? A vivir del sistema con unas cuantiosas subvenciones que nos garanticen una espléndida jubilación, que al final no han sido capaces de hacer en su vida nada que de verdad acredite su solvencia. Chema Garrido, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuándo se ha dado cuenta de esto, no? Ortega Smith, porque Ortega Smith, para quien no lo sepa, fue el abogado de cuando desahuciaron a Santiago Abascal porque había sido un pésimo empresario. Y eso ha pasado hace muchos años. Es decir, yo creo que entonces ya sabría que a lo mejor Santiago Abascal solo querría vivir de la política. Es que Ortega Smith estaba de la mano de Santiago Abascal en todas las teles fachas, con perdón, en Madrid que había, cuando ya tenía el chiringuito de Esperanza Aguirre. Es que siempre ha estado ahí. Y ahora lo dice porque ya no se lleva la tarta, la parte del pastel de la tarta que él se llevaba antes. Es decir, ya no cobra el dinero que cobraba cuando él era el número 2 de Santiago Abascal. Ya, lo que pasa es que aquí hay dos claves que me parecen importantísimas. Una que es evidente porque pilla. Pero luego hay que estar atento a lo que pilla. Hay que oír la música porque ahora está pillando lo que entonces no pillaba. Entonces es interesante analizar lo que está contando. Claro. Porque ya lo dicen ellos, no lo dicen otros de fuera. Lo dicen los que estaban dentro. Y a mí eso me parece muy revelador. Porque la gente debe saber que muchas veces en periodismo, quien más cuenta o quien más filtra son los que están dentro y que quieren afectar al de al lado. Entonces lo que dice es interesante porque es él el que está diciendo, en cierta forma, lo de las paguitas de Abascal. Pero es que ha dicho más. Y sabemos ya por qué lo dice, pero vean lo que se monten un chiringuito, que se monten una empresa particular y llegan hasta unos puntos, como decía mi padre que en paz descanse, decían que se convierten en el maestro ciruelo, aquel que no sabía leer y fundó una escuela. O sea que eso de que veníamos a luchar por vocación de servicio a España, eso era un puro eslogan. O sea, ahora ya se cae todo lo del patriotismo y lo está contando él, ¿eh? El maestro Ciruelo dice. Ya le está, pero es lo que está haciendo... Dentro de poco ya llama también a manifestarse contra Abascal. A este paso... Lo que está poniendo de manifiesto es lo que significa el partido que él ayudó a fundar y en el que estuvo hasta que lo han tirado antes de ayer. Es decir, no solo está denunciando a Abascal, está denunciando la estructura de la formación política en la que él era uno de los jefes, que para mí eso es lo significativo. Es decir, aquí veníamos todos a trincar. Además con la Fundación Disenso. Pero veníamos todos a trincar y todo lo demás tonterías. Ni patriotismo, ni propuestas, ni nada. Quien se ha fiado de nosotros es que lo hemos engañado. Lo dice de Abascal y lo dice de sí mismo, porque no se ha caído del caballo antes de ayer. Está claro que él habla por despecho, ¿no? Que él tenía una posición privilegiada en el círculo de Abascal, que ahora no tiene. Pero yo también creo que es muy importante escucharlo, ¿no? Porque lo dice con conocimiento de causa, lo que dice. Él ha estado ahí dentro y la cuestión es... siendo partícipe, claro. Él lo sabe todo. La cuestión es, ahora que ha decidido denunciarlo, si realmente va a aportar datos, va a aportar información que puedan apuntalar todas esas declaraciones que él hace. Y desde luego, si alguien puede saber lo que pasa ahí dentro, es Ortega Smith. O sea que él lo sabe le doy mucha importancia. Él lo sabe todo porque estaba desde el primer día hasta que le echan. Aquí lo que hay que preguntarse es si Ortega Smith se va a atrever
a denunciar lo que sabe. Pues eso es lo que, ¿Y por qué? Porque a lo mejor Vox, él cree que a lo mejor Vox llega al gobierno y que no le interesa empresarialmente. Esther Palomera, lo que está diciendo Ortega Smith, escribe el partido que él fundó hablando de un partido donde el patriotismo vendría a ser una especie de aprovecharse de la gente para, dice, el 4 que mandan y se lucran. Bueno, es lo que está demostrando con sus actuaciones, pero yo que me hago la misma pregunta que toda la mesa y es cuál es el motivo por el que ahora Ortega Smith se ha enterado de esto y no anteriormente, y por qué denuncia ahora y no anteriormente, también creo que tiene razón en una cosa, ¿no? Y es cuando dice, ¿a qué aspira Santiago Abascal? ¿A vivir? Bueno, a vivir de lo que ha vivido toda la vida, porque Ortega Smith, al fin y a la postre, ha tenido una profesión. Claro, ha ejercido una actividad profesional en el ámbito de la judicatura y de la abogacía, perdón, y de la seguridad. Pero es que Abascal desde los 18 años no ha hecho nada más que ocupar cargos políticos. Desde los 18 años. No tiene cotización más allá de la actividad pública. Y yo creo que en eso es en lo único en lo que hay que darle la razón. O sea, Santiago Abascal no sabe lo que es trabajar. Ortega Smith, hoy también, hablando de la dirección de Vox como un órgano florero. Que ese órgano es un florero, demuestra que no existe democracia interna ninguna y como no digas amén, sales por la puerta expulsado y además eres un maldito traidor. Está describiendo lo que es Vox, quien fundó Vox, ahora que ya no está en Vox. Pepe Trigueros, Gloria Marcos. Bueno, la verdad es que está implosionando Vox desde dentro, ¿no? Vemos que en Murcia también se le revela a la gente, que entonces todo aquel que levanta el dedo y que tiene opiniones propias automáticamente es eliminado de la cúpula actual que maneja Vox, con lo cual verdaderamente hay que hacérselo mirar, y no solamente ellos, sino que todos los españoles nos tenemos que ver exactamente qué organización representa Vox para en un futuro inmediato saber a quién damos nuestro voto. Denuncia el funcionamiento interno de un partido en el cual era uno de los 19 que formaban parte del cogollito que toma decisiones. Y cuando ha habido que expulsarlo, el único que ha votado en contra de su expulsión ha sido él. Luego lo que está diciendo es, esto funcionaba de esta manera, dice Abascal tal, y los otros 19 decimos, sí señor, pues eso lo sabía él antes, lo denuncia ahora porque lo han tirado, pero en el fondo lo que tenemos que darnos cuenta es que está denunciando algo en lo cual él ha participado, porque es la estructura del partido que está diciendo cómo funciona. Está denunciando algo en lo que mucha gente cree y que mucha gente vota. Y él dice, lo que estáis votando, cuidado, que es un chiringuito, que lo del patriotismo es un eslogan, es lo que está diciendo él. Eso es. Vean lo que están diciendo los que estaban dentro y ya no están. Bienvenidos a la expulsión más rápida de un partido. Solo 13 minutos y Vox echó a Ortega Smith. Las purgas son las que vengo sufriendo yo, pero peor que las purgas de Stalin. Ah, y por mensaje. El cese inmediato de don Javier Ortega Smith como miembro del Comité Ejecutivo Nacional por la pérdida total de confianza política y personal. Ruego a los miembros del comité que se pronuncien. A favor. 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 Votos en cascada hasta sumar mayoría para la expulsión de Ortega. Javier, el Comité Ejecutivo Nacional ha acordado por unanimidad 19 síes tu cese como vocal del mismo. Por favor, abandona el grupo. El único voto en contra, el mismo. En contra. Una cúpula de 4 que han convertido este partido en la gallina de los huevos de oro. Ortega Smith se intenta agazapar, pero... A la vista de que no abandonas el grupo, procedo a crear uno nuevo. Este grupo deja de ser operativo. Os agradeceré a los miembros del comité que abandonéis el grupo. Luego Roma no paga traidores. Que se les está acabando el negociete. Ahora, sin grupo de WhatsApp, Que no me merezco lo que estoy sufriendo. sin el que fuera su mejor amigo, Esta tiranía de 4, uno se llama Santiago Abascal. pero Ortega Smith insiste. Su objetivo se llama pasta. ¿Quién se mantendrá en su grupo? Pero vamos, es que esto ha llegado incluso a las redes, María Molero. ¿Guerra en Vox en las guerras? ¿Guerra civil o cómo? Decía Ortega Smith, estoy en contra, está en contra de su salida de Vox y argumenta por qué. Cuando todos votaron, y lo acabamos de ver, pues su salida de ese grupo, del ejecutivo de Vox, pues Ortega dijo en contra. Y ahora argumenta con este mensaje que están viendo, en contra de que 4 hayan convertido a Vox en un chiringuito personal, dice, en contra de agachar la cabeza, en contra de acatar las decisiones de un comité ejecutivo sometido sumisamente a la voluntad caprichosa de 4. Y termina Ortega Smith diciendo, en suma, sí, estoy en contra. Pues ya ven, así está el panorama. Por cierto, la última hora en el Congreso, debate, Rufián, hablando de billetes, ¿qué ha pasado? Vamos a ver, esta es la imagen. Rufián, Congreso de los Diputados, Cámara Baja, en la tarde en la que se ha de votar el decreto de prórroga de los alquileres, se espera que las derechas, Junts, PP, Vox, voten en contra, PNV abstención. Rufián. ¿Saben cuál es su bandera? ¿Saben cuál es? La tengo aquí. Es pequeñita, pero es muy efectiva. Y además de la que les gusta, 50 pavos. Podría ser más. ¿Lo
voy a dejar aquí. Esta es su bandera, la que comparten con PP y con Vox. Y esto es lo que les decía a Junts. Bueno, ha sacado el billete, Rufián. Gloria Marcos. Pues claro. ¿Cuál es la línea de lo que puede estar ocurriendo? Claro, o sea, Rufián lo que está diciendo es intentando demostrar que Junts lo que hace es dejarse llevar por la protección a la gente que tiene beneficios empresariales desorbitados, en este caso, en el caso de los alquileres. Entonces, Junts lo que está diciendo Rufián es, en Cataluña hablaremos de lo que queráis, pero podréis decir que sois independentistas, pero sois muy de derechas y los únicos intereses que tenéis es el dinero. Pues bueno, pues... Desde luego es el más combativo siempre... Fernando Garea, un momento porque hemos conectado ya con Fernando Garea. Marisol, voy enseguida, te pregunto a ti y a Garea. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, pues analizando ahora la imagen, Rufián sacando el billete. Marisol quería opinar. Marisol, Fernando Garea. No, Marisol. yo lo que decía que es siempre Rufián el más combativo con Junts en el Congreso, mucho más incluso que Esquerra lo es en Cataluña, y que con mensajes tan bien definidos, ¿no? Como el billete de 500, pues yo creo que consigue llegar a muchísima gente. Ah, de 50, perdón. Ya si ya Rufián maneja billete de 500, claro, igual para preocuparse. Sí, de 50. Fernando Garea. Dime. Bueno, yo creo que estamos viendo un debate en el que se va a rechazar un decreto del gobierno y volvemos a constatar algo que tenemos delante y que tenemos que pensar más en eso, es que hay un gobierno progresista con un parlamento de derechas que no aprueba medidas progresistas, y eso quiere decir que el gobierno de alguna forma está maniatado para tomar según qué medidas, para según qué temas trascendentes, como por ejemplo lo que se nos viene encima como consecuencia de la guerra disparatada de Trump. Chema Garrido. Sí, bueno, yo coincido en parte con el análisis de Fernando Garea, pero es verdad que el gobierno por lo menos lo intenta. Es decir, no estaríamos mejor si quien gobernase serían las derechas, porque ya vemos lo que votan las derechas en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, hoy en contra de familias que le van a subir el alquiler. Por tanto, yo creo que el gobierno lo intenta, está intentando hacer medidas progresistas, y luego, si votan en contra, pues que rindan cuentas Partido Popular, Vox y Junts, que desde luego le asume la bandera, como dice Rufián, de defender los intereses de la gente rica. Además, yo creo la clave de Rufián sacando el billete nos viene perfectamente para hilvanar también, Fernando, con lo que estábamos comentando. ¿Qué te parece Ortega Smith, que ya sabemos que está hablando porque lo han expulsado? ¿Está describiendo el funcionamiento de Vox cuando habla de que todo esto del patriotismo era un eslogan y que realmente hay 4 que se quieren lucrar? ¿Está siendo el principal analista de lo que es Vox ahora mismo? Lo que está soltando Ortega Smith, que además dice que teme a Abascal, le está retando. ¿Es una bomba de relojería o lo que está diciendo puede ser muy certero de lo que ocurre en Vox, Fernando? Sobre todo porque no es el único, es decir, es el que más arriba estaba y que más denuncia esto, pero son muchos los que se han ido de Vox y han denunciado este tipo de cosas que tienen que ver con el dinero. Por ejemplo, Gallardo en Castilla y León, por poner ejemplos. Y escuchando lo que ha dicho hoy Ortega Smith, te explicas por qué Abascal endurece tanto el mensaje ayer con esos disparates de insultos hacia el presidente del gobierno y hacia los ministros, precisamente para que hablemos de esos disparates que dice, en lugar de estar hablando de estas acusaciones, en mi opinión, tan graves, que es verdad que la hace Ortega Smith, pero de la misma forma que damos credibilidad, con razón en ocasiones, a Bárcenas cuando habla de las cosas del PP, es decir, las ha vivido allí, las ve y las cuenta, y él, que no es la Virgen del Carmen precisamente, pero se supone que ha visto cosas y que me parece que sí que tiene valor que lo cuente desde dentro él. Y insisto, yo creo que Abascal por eso busca la forma de lanzarnos botes de humo para que estemos pendientes de eso en lugar de exigirle cuentas. Por eso digo exigirle cuentas, porque aunque no se vote a un partido, tienes capacidad cualquier español a exigir que esos partidos tengan un funcionamiento limpio y democrático. Y lo que denuncia Ortega Smith no es ni limpio ni democrático. Fernando, enseguida yo invito a la gente a que se quede a ver la historia de Don Silverio. Don Silverio, cura antes agente de la Interpol, con pistola, dicen, confesor de Fernández Díaz. De este país no le falta de nada. Hoy ha ido a declarar a Don Silverio en la Kitchen. ¿Por qué crees que tantos dirigentes, incluido Don Silverio, que no era dirigente, pero era confesor? No te pierdas, Palomera, la historia de Don Silverio ahora, que ha ido a declarar en la Kitchen, que ya lo que nos faltaba, el cura declarando. Pero ¿por qué crees que tantos se han perdido de repente la memoria y no se acuerdan, no les consta? No, ¿qué está pasando ahí en el juicio de la Kitchen? Bueno, porque este personaje que me he puesto a buscar y me he encontrado que sus oficios que ha ejercido en su vida son casi un párrafo de 10 líneas, porque ha hecho de todo este hombre. Hizo en algún momento, o aparece así en alguno de los mensajes, como intermediario entre Paco Martínez y Jorge Fernández, si no recuerdo mal, precisamente para acallar el tema. Es decir, si alguno de estos admitiera los hechos, estaría de alguna forma admitiendo su complicidad o su participación. Luego es normal. Sí digo que hay que estar muy atentos mañana a la declaración del inspector
que investigó el tema y que fue el que destapó con todas las dificultades del mundo y con mucho mérito. Mañana va a ser un día clave por eso. Mañana estaremos atentos a la declaración del inspector Morocho, al que decían había que mandarlo fuera de España y se lo ofrecieron incluso. Mañana declara, pero hoy hemos tenido a don Silverio. Fernando Garea, gracias, mañana estaremos muy atentos. Gracias. A vosotros. Nos quedamos con la Adiós, historia de don Silverio, porque hoy ha ido a declarar don Silverio, ahora cura, antes dicen agente policial, agente de la Interpol, confesor de Fernández Díaz. Don Silverio ya no nos falta de nada. Ha ido a declarar hoy a la Kitchen. A ver, María Molero, ¿quién es don Silverio? Don Silverio Nieto, uno de los personajes más atípicos de la trama Kitchen, conocido como, ahí lo están viendo, el cura con placa y pistola. Es un antiguo policía, juez y figura de confianza dentro de la Iglesia y en algunos círculos políticos. Aparece en el caso como el hilo conductor entre varios imputados claves, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Pero menudo currículum tiene don Silverio, ¿eh? Fue marino, agente de la Interpol, juez y finalmente magistrado, lo que le ha permitido moverse en círculos de poder y mantener, atención, una gran red de contactos vinculados al Estado y también a la Iglesia. Bueno, pues ha ido a declarar don Silverio, ha sido otro de los que he preguntado, porque claro, si mediaba entre Paco Martínez, que no era Paco Martínez Soria, ese tenía mucha más gracia, era el número 2 de Interior, y el ministro Fernández Díaz, que es el que dice que tenía un ángel que le ayudaba incluso a aparcar, don Silverio. ¿Ha confesado don Silverio? Hoy tocaba guardar silencio. Don Silverio declarando hoy en la Kitchen. No nos falta de nada. Yo también soy, por la carrera, inspector jefe de policía, y yo soy juez y magistrado. Sí. Yo conozco a don Jorge, conozco a don Francisco Martínez. Don Francisco Martínez, ¿tenía confianza con usted para enviarle los mensajes a los que ha hecho referencia la Fiscalía? Lo interpreté pues como una situación de desasosiego, de preocupación. Se encontraba un poquito desamparado, ¿no? Don Silverio Esther Palomera, que ha dicho también que fue policía, juez, eso sí, luego ha dicho que es que atendía a esta gente porque estaban desamparados. Hombre, muy desamparados no parecía que estuviera ninguno de ellos. Pero estaba pensando que solo falta por declarar Marcelo, el ángel de la guarda de Fernández Díaz, que para que todos los espectadores recuerden, sigue dándonos clases de ética política y de moral en las páginas de un diario nacional, donde le permiten escribir auténticas barbaridades cada día. Bueno, yo que creo que la Kitchen es uno de los casos de corrupción más sucios y más graves que ha vivido esta democracia, también sostengo que se van a ir todos de rositas. Viendo ayer la declaración de Soraya Sáez de Santamaría, pareciera que se estuvieran riendo de los españoles. Porque Soraya Sáez de Santamaría, que dijo 15 veces que no recordaba nada y otras tantas que no le costaba nada de lo que le preguntaban, era la vicepresidenta del Gobierno, era quien mandaba en el CNI, era quien mandaba desde arriba hasta abajo en la última estructura del Gobierno y era quien controlaba al CNI, al Gobierno en su totalidad, incluso a los medios de comunicación públicos y privados. Era la mano que mecía la cuna de todo lo que pasaba en el Partido Popular. Y el ejercicio de cinismo y de desvergüenza que hizo ayer durante su declaración, a mí me parece que sería como para abochornar a quienes hoy dirigen el Partido Popular. Y en lo de hoy, Chema Garrido, ¿quién es don Silverio? Porque don Silverio se ha presentado directamente a él diciendo, no, fui policía, fui juez, ahora soy cura. Don Silverio, que no se engañe a nadie, porque parece es verdad que hay un olor a friki, a torrente. Bueno, sí, no lo digo de verdad. Es el ejemplo práctico de cómo funcionan las cloacas del Estado y cómo buscan a personajes tan polifacéticos como este hombre, ¿no? Que es capaz de ser cura, capaz de trabajar para las cloacas, capaz de ser juez y capaz de formar parte de una operación que era pura y dura cloaca del Estado. Es decir, lo que tenemos que preguntarnos es por qué don Silverio aparece en una operación y quién pagaba a don Silverio y don Silverio a quién vigilaba y a quién le mandaba, ¿no? Y por tanto yo creo que es cloaca pura y dura. Gloria Marcos, Marisol Hernández, don Silverio, ha ido el cura a declarar. El cura, dicen, confesor, que también fue policía, se ha presentado también como que fue juez, no nos falta de nada. Vamos a ver, la figura de don Silverio es que esto parece cada vez más la corte de los milagros. O sea, es una cosa de verdad, en fin, de volver ahí lo tienes, a don Silverio. De volver los ojos al pasado, ¿no? En este caso se presenta como alguien que intentaba evitar un enfrentamiento entre el ministro y Francisco... Perdón, y su número 2, Francisco Martínez. Entonces, claro, el problema es, ¿quién va a tirar de la manta? O como dice Esther, esto se va a quedar aquí. Porque a mí me preocupa, pero la intervención ayer de Ruiz de los Cobos, que es el que manejaba... de Pérez de los Cobos, que es el que manejaba los fondos reservados y tampoco sabe nada, solo firmaba y no sabe quién le daba el dinero ni para qué. Es decir, lo que está dando a entender es que esto es una gran estafa para la población. Este
Este episodio va a ser una tomadura de pelo que va a poner el coto en uno que pasaba por allí, pero parece que nadie tenía la culpa dentro del gobierno. Don Silverio, Marisol. Hombre, yo creo que la figura de don Silverio es importante sobre todo porque lo que pone de manifiesto es que ha habido muchas diferencias entre el secretario de Estado y el ministro. O sea, el secretario de Estado ha intentado no cargar él únicamente con la culpa de esta operación y de hecho ha hablado, ¿no?, para acabar implicando al ministro del Interior, ¿no? Entonces yo creo que lo que es importante es por estas diferencias que se han puesto de manifiesto a lo largo de toda la instrucción. Lo que vemos ahora en el juicio es un intento claro de que Fernández Díaz no se moleste y de que no haya nuevas pruebas contra él de toda la cúpula del PP y de todo el gobierno de Mariano Rajoy. Bueno, pues ojo porque hoy ha ido a declarar don Silverio, pero lo que tenemos es un juicio en el que se intenta decir quién mandaba en esos policías que utilizaron el aparato del Estado no para perseguir a los malos, sino para ocultar las pruebas. Y está siendo muy clamoroso, tanto silencio, tanto no sé, no me consta. Vean esto, no tiene desperdicio. Pues mire, no me acuerdo. Que yo recuerde, no. No me consta. No lo recuerdo. No tengo ni idea de lo que es eso. No me consta. Yo no recuerdo esa información. No se lo puedo confirmar en este momento. Es la estrategia del PP en el juicio de la Kitchen. Desgraciadamente sí. Negarlo todo. Absolutamente falso. No. No. Absolutamente todo. Hasta donde alcanza mi memoria, no. No tengo ni idea de lo que es eso. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación. No fui yo. Hospedal llega a negar conversaciones telefónicas con Villarejo. Ni por fijo ni por móvil. No. Llamadas que están grabadas. Libretita sería mejor poderlo parar. Yo todo lo posible por las peras. Si hay una cosa que confirman, Pues no lo recuerdo. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Yo no recuerdo bien. son sus fallos de memoria. Tampoco lo recuerdo. Yo no lo recuerdo. No lo recuerdo. Que yo recuerde, no. Todo bajo los cortes de la jueza a la acusación socialista. Señora Rajoy, no conteste. Esto ya está contestado antes. En un juicio en el que parece que nadie Ah, bien, pues no conozco a nadie nada más. se acuerda de nada. Nada de nada. Mateo Balín, periodista de investigación. Buscamos claves. ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? Y hoy también declaraba el coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos. Oye, le he preguntado por los fondos reservados, porque en esto hubo fondos reservados. Vamos a ver, porque parece que es otro de los que se une al... No recuerdo nada. Esto ha dicho Pérez de los Cobos. Vamos a verlo. ¿Qué ha declarado hoy? Le preguntaban. ¿Usted en algún momento os percibió o advirtió alguna operación denominada Kitchen, cocinero, Bárcenas, algo que pudiera estar vinculado con los hechos? No recuerdo nada así. Mateo, ¿por qué tanta dirigencia y con puestos tan importantes en el Estado no están recordando o no les consta? Sorprende, Jesús, que una persona tan meticulosa como era el coronel ya jubilado Diego Pérez de los Cobos, efectivamente como auditor, como controlador de los fondos reservados, no tuviera constancia de esta operación Kitchen, de los fondos que autorizó su departamento. Es verdad que él dice que no estaba en el día a día de las operaciones, que no tenía, digamos, un conocimiento del detalle de a quién iba dirigido esos fondos, y lo que se ha hecho en línea con otros cargos políticos entonces del Partido Popular es endosar la responsabilidad de la competencia a la cúpula policial, a la Dirección Adjunta Operativa. O sea, seguimos viendo cómo poco a poco ese señalamiento de la responsabilidad policial y, digamos, quitar de medio la responsabilidad política se va consolidando en lo que llevamos de juicio. La figura de don Silverio, para un periodista de investigación como tú, porque es enormemente misteriosa. Alguien que ahora es cura, que dice que antes fue policía, juez. Don Silverio. ¿Quién es don Silverio, Mateo? Don Silverio efectivamente es una figura curiosa, ya la conocimos en fase de instrucción, era el confesor de Jorge Fernández Díaz, todo el mundo conocía y conoce las peculiaridades de Jorge Fernández Díaz y, digamos, su cercanía a la creencia religiosa, y don Silverio fue una persona que actuó un poco como mediador para tratar de mitigar el impacto de los mensajes que Francisco Martínez, el 2 de Interior, iba a presentar ante notario, mensajes que incriminaban al entonces ministro del Interior, mensajes que finalmente se enviaron, y él quiso un poco amortiguar ese impacto. No lo consiguió, por una parte, esos mensajes llegaron, pero es que hoy más te digo, Jesús, que en el juicio ha llegado a decir que la declaración del único comisario que ha confesado los hechos y que no está sentado en el banquillo porque una enfermedad sobrevenida lo ha impedido, Enrique García Castaño, ha llegado a decir que pudo declarar bajo los efectos de la quimioterapia. Él estaba, digamos, atravesando un proceso de una enfermedad, un proceso de tratamiento, y trató también de minimizar, digamos, la declaración
declaración, confesión que hizo este comisario. Ahí es donde la jueza hoy, la presidenta del tribunal, le ha parado y le ha dicho: oye, usted en eso no tiene nada que decir, no es objeto del procedimiento ni de lo que estamos aquí valorando, y le ha callado. Pero es que se atrevió a decir, como te digo, tratar un poco de minimizar, de mitigar el impacto de esa confesión, que es uno de los grandes indicios, digamos, de la carga probatoria que hay en este juicio. Mateo Balín, periodista de investigación, muchísimas gracias por las claves. Seguimos, gracias, que mañana hay día grande, ¿eh? Mañana declara, pues tenemos por una parte, pues solamente lo de Aldama, Koldo, Ábalos, en lo de Kitchema, Morocho, mañana el supermiércoles. Ya van a ver. Por cierto, entre tanto, el Partido Popular adoptando ya el discurso de la prioridad nacional de Vox. Hoy investidura en Aragón y el presidente Azcón ya repitiendo lo de la prioridad nacional que exige Vox. Nos hemos comprometido, inspirados en el principio de prioridad nacional, a establecer una asignación justa de los recursos públicos. Gloria Marcos, ¿qué está ocurriendo aquí? Gloria, Pepe Trigueros, el PP está adoptando ya este discurso porque es condición sine qua non para pactar y para gobernar, o porque para ocupar el poder ha dejado aparte todo lo que podía ser esa ideología de la que presumen de centro y derecha, y ahora está ya en la extrema derecha absoluta desde el punto de vista del mensaje político y de las medidas que va a adoptar. Porque Azcón ya se ha comprometido en todo lo que son ayudas, servicios públicos, servicios sociales, etcétera, a priorizar a los españoles sobre el resto de los ciudadanos, lo cual es absolutamente anticonstitucional. No solo por el principio de igualdad que marca la Constitución, sino porque la Constitución se establece que los poderes públicos velarán por lo que se llama la discriminación positiva, es decir, aquellos colectivos más frágiles tendrán que tener medidas para equiparar y conseguir la igualdad. Eso está en la Constitución. Por tanto, todo esto es anticonstitucional. Pero lo que sí que están diciendo es, nos comemos el marco y le decimos a los ciudadanos, si llegamos a gobernar el Estado mañana, cambiaremos la legislación en este sentido. Y me parece gravísimo. Lo que pasa es que esto va a PP acompañado de bulos. Mira, lo siguiente, hoy Abascal nos dice que toda África y toda América es lo que se quiere meter en España. Toda África, toda América. Y, ojo, ya mete esto, hay quien le llamaría esto asustaviejos. Dice, incluso para también hacer daño a los pensionistas que van al cajero a por su pensión. Ya digo que es que Abascal está un día sí otro también con estos bulos. Esta mafia presidida por Pedro Sánchez se quiere dar lo que es de los españoles a todo el mundo, a toda África, a toda América, y a dar problemas a los señores mayores cuando van a sacar el dinero de la pensión del cajero automático. A ver, Pepe Trigueros, Gloria Marcos, los mayores en la mesa. ¿Esto es lo que se debería llamar en algún tipo de argot asustaviejos, asustaviejas, o no? Igual me lo parece a mí. Pepe Trigueros, Gloria. Bueno, a ver, a lo largo del programa ya hemos visto que todo lo que dice Abascal es extemporáneo, es todo grandilocuente y además no es cierto. Además es que no es cierto. Pero a mí me gustaría hablar un poco sobre el tema de la es que este tema es muy importante. Sí, pero bueno, el tema de la prioridad nacional es muy importante, porque aquí cuando hemos hablado de prioridad nacional parece que eso es novedoso, pero hablar de residencia continuada y efectiva en los 24 meses anteriores en la ley catalana, 3 años de empadronamiento en el País Vasco o 12 años de residencia en Canarias, eso también eran prioridades nacionales. ¿Y sabéis quién subió de 1 año a 3 años para que se pudiera cobrar en el País Vasco esta renta de subsidio? ¿No sabéis quién fue? Pachi López, cuando fue el Endacari. Pero vamos a ver, cualquier interpretación... Subió de 1 año a 3 años. Entonces, cuando hablamos de arraigo es esto. Arraigo es que en Canarias hace falta 12 años. No es eso. Como que no es el arraigo, es eso. Claro que es eso, el arraigo. No es eso. Pepe, cualquier interpretación o expresión con la que quiera camuflar la derecha política y mediática, la realidad nacional ha sido arrumbada por el discurso de Vox, que un día y otro, de la mañana a la noche, insiste, la prioridad nacional es primero los españoles. Punto, fin de la cita, no hay nada más. Y la prioridad nacional es un eufemismo para camuflar la discriminación, la desigualdad, el racismo y la xenofobia. No hay nada más. Sí. Y el Partido Popular ha sido arrollado, por la ultraderecha. Y ha pactado esto, yo lo decía el otro día, si han sido capaces de acordar esto, de ceder en esto, por 3 gobiernos autonómicos, que no serán capaces de ceder para tener el gobierno de España en su día. Esther, por favor, tú has leído el papel. De prioridad nacional es arraigo. La palabra es arraigo. Y una cosa es el título. Puedes poner el título grandilocuente que quieras, pero cuando lo aplicas, prioridad nacional es la libertad de expresión, prioridad nacional es la libertad, es muchas más cosas. O sea, prioridad nacional. La prioridad nacional es la vivienda, el empleo, también, exactamente. Los servicios sociales, cuando la llegas sanidad pública, totalmente la de acuerdo. educación pública. Y cuando llegas a aplicarlo en esos términos, en los términos que estamos hablando ahora, prioridad nacional es el arraigo.
Y el arraigo, hombre, ¿qué es lo que es el arraigo? Para tener las que no es verdad y además claro eso es una tontería. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que si yo ahora mañana gano oposición en Andalucía, no puedo demostrar arraigo porque vengo de Valencia y soy la última a la hora de entrar en el sistema sanitario. Piensa que lo que se está comiendo la gente con esto de la prioridad nacional va a empezar con los migrantes, va a seguir con los mayores y va a continuar con las mujeres. Es que esto es un retroceso en derechos y el Partido Popular está intentando blanquear con la palabra arraigo, que es absurdo. Verdad. Absolutamente absurdo. ¿Cómo que no, Pepe? Claro que no es verdad. Pero vamos a ver, están presentando mociones en los ayuntamientos, están condicionando los presupuestos en todas las comunidades a que los... ¿no? A demostrar que tiene que haber hasta en la sanidad una prioridad que pase, no solo por los que están, sino incluso aquellos que no tienen la documentación en regla, solo puedan ser atendidos en caso de emergencia vital. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un concepto fascista, que es los españoles primero, y eso es anticonstitucional, genera odio, genera desigualdad y sobre todo genera un ataque al Estado de Derecho. Quien no se dé cuenta que este es el primero, estoy argumentando, que no se dé cuenta que este es el primero de los grandísimos retrocesos que es a los que el Vox está arrastrando al Partido Popular, es que tiene que estudiar un poquito más. Sara Santolaya, conexión, y ahora vas a poder replicar a Sara también, Pepe, pero tenemos conexión. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. ¿En qué línea vamos? ¿En la que dice Pepe Trigueros, que va a poder replicarte enseguida, o en la línea de que el PP está adoptando el discurso de Vox porque interesa para tener gobiernos como el de hoy de Aragón, que ha habido investidura? Sara. Bueno, yo creo que lo que han demostrado los últimos días es que el Partido Popular y Vox está mucho más radicalizado que nuestra propia Constitución, que nuestra ley, que nuestra gente, que nuestro discurso, que han dado una patada no solo a la legalidad, sino a nuestros vecinos, porque cuando hablan de prioridad nacional hablan de segregación, y cuando hablan de población migrante no es gente que no vive con nosotros, es gente que vive en nuestros barrios, es gente que paga impuestos, más seguramente que el señor Abascal, es gente que son nuestros vecinos, que son nuestros amigos, y por eso es gente por la que hay que posicionarse. Decía Pepe Trigueros, libertad de expresión, yo creo que es libertad de agresión. No hay libertad de expresión que quepa en ningún sitio que pueda señalar al diferente por tener otro color de piel, por tener un apellido distinto, por nacer en otro sitio, por ser hijo de un padre extranjero, porque eso sería señalar a Ignacio Garriga, eso sería señalar a Ortega Smith, eso sería señalar a Cayetana Álvarez de Toledo, a Rocío Monasterio, a Rocío de Mer, sería señalar a toda esa gente, y a esa gente simplemente hay que señalarles porque son fascistas, no porque son extranjeros o hijos de extranjeros. Lo que está haciendo el Partido Popular y Vox es una política xenófoba y racista, ilegal y muy peligrosa, porque están intentando echar a nuestra gente, están intentando echar a nuestros amigos, están intentando echar a nuestros vecinos, y eso no es libertad de expresión. Pepe. No hay ninguna expresión que permita el racismo. Vamos a ver, Sara, con todo el cariño que te tengo, no estoy de acuerdo en absoluto lo que estás diciendo, porque estamos hablando de rentas de inserción. Y con todo el cariño, de rentas de inserción, te puedo decir que no es novedoso, porque ahora mismo, hoy, para cobrar esa renta de inserción, en Baleares necesitas 36 meses de residencia, en Cataluña 24 meses, igual que en Navarra y en Asturias. Y en Andalucía y en la Comunidad de Madrid 12 meses para cobrar esas rentas mínimas de inserción. Con lo cual tienes que estar allí. Para tener acceso a la vivienda ya se lleva en muchos municipios que tienen que estar residentes, o sea, empadronados 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Eso ya está ahora mismo, ya existe. Y en cuanto a la sanidad es universal y gratuita. Y en ningún sitio para todos, a nadie, ahora mismo, a nadie se le niega la asistencia sanitaria en ningún hospital público. Lo que pasa es que aquí tenemos ahora mismo, Pepe, Sara... Ya, pero estamos aquí para contar hechos. Aquí lo que tenemos es que ahora mismo lo que está diciendo Vox es que los españoles irán primero. Esto es lo que lo dicen abiertamente. Han dicho, no hay comida para todos, no hay sanidad para todos, incluso lo has oído que decían el problema de la vivienda también. Y los españoles primero. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver, hay gente que está viviendo aquí, que está trabajando aquí. Entonces, esa gente tiene que estar como desde hace años. Después, pues a lo mejor, en fin, da para pensar que esto es algo como segregar. Pero bueno, lo digo porque cuidado. Están hablando ya de que no, por mucho que vivan aquí, ¿tienen los derechos que pueden tener otros? No. Sara, sí. Sí, yo simplemente a Pepe, muy breve. Hay que leer menos OK Diario y leer más la Constitución, porque ninguna de las citas que has mencionado, ninguna de las competencias que has mencionado, se habla de color de piel, se habla de otro apellido, se habla de origen, en ninguna. No se habla en todas esas cosas de empadronamiento, de citas, de estar del arraigo. No se habla. Lo que habla Vox y habla el PP es que los inmigrantes, que la gente que ha nacido en este país teniendo un padre extranjero, como decía Joan Garriga o el portavoz de Vox en Cataluña, es que
que no son españoles. Se han atrevido a decir que si tienes padre o madre extranjera no eres español aunque hayas nacido aquí. Eso se han atrevido a decir en los últimos días. Nada tiene que ver con el empadronamiento, con las becas, con la ayuda. No, están hablando de una política que es capaz de decirle a un niño de 5 años porque haya nacido en Marruecos o porque su padre haya nacido en Marruecos que no se va a poder escolarizar y que no va a poder tener atención sanitaria. Eso es lo que se le está diciendo y eso no es libertad de expresión. Eso es deshumanizar a las personas migrantes, perseguirlas, señalarlas y dejar que se mueran de hambre, enfermos y encima sin poder sacarse la educación. No todos quieren falsear su currículum como hacen en el PP. Hay migrantes que quieren estudiar, que quieren trabajar y que sobre todo se quieren curar de sus enfermedades. Y no todo vale por mucho que quieras defender. Así que PP, menos OK Diario, más Constitución y más el BOE. Vamos a ver lo que decía, por ejemplo, hoy mismo Pepa Millán sobre esto de que no hay para todos. Decía así Pepa Millán. Vamos a verlo. Lo que ha dicho hoy mismo. Que lo digan ellos. Aquí ya no podemos garantizar una atención racional a toda la población que ahora mismo tiene España, y si el Partido Popular cree que va a diluir con esa retórica lo que Vox está poniendo encima de la mesa, pues está muy equivocado. Ahí lo tienes. ¿Dices, Gloria? Que ahí lo tienes. Es que más claro no puede estar. Por si se despistan. O sea, por si si alguien se equivoca o quiere equivocar a los demás. Lo que hemos pactado es lo que hemos pactado. Prioridad nacional. Por encima de cualquier cosa. Los españoles primero y luego ya veremos lo que quede si queda. O sea, no dicen que hay que poner más dinero en la sanidad y la educación. No. Lo que dicen es repartamos la miseria y para repartir la miseria los españoles primero. Ni arraigo ni nada, bobadas. Pero, por favor, prioridad nacional. Lee lo que pone y lo que se ha firmado en los pactos. Sí, que claro. es el arraigo. Se ha dicho que a las entidades sin ánimo de lucro no se les dará un duro a quien atienda a los migrantes. Eso se ha puesto por escrito. Mira a ver qué le va a pasar, qué le va a parecer a Cari. Si quieres los podemos ver aquí. Que no es verdad. Pues va a haber más. Esto se pone caliente, Vais a poder... Muy cortito. Solamente, es que no estoy de acuerdo en lo que dicen los pactos, porque precisamente en el Partido Popular en Madrid lo que se ha dicho es en contra. Isabel Díaz Ayuso ha dicho que es mentira lo que se ha dicho. Porque se está trabajando el voto de los inmigrantes, por eso ha dicho que no. Venga, si me permitís, vamos a tomar aire, que hay que tomar aire. Gracias por hacer... Por favor, hacer caso a este humilde presentador, porque hay que hacer un corte, por favor. Por favor, hombre, que es que nos obligan. Sara Santaolalla, muchas gracias. Enseguida vamos a estar con más. Luego alguno igual se levanta y se va también, ¿no? Es que hay que cortar. Gracias, Sara. Estamos aquí enseguida. Va a estar Antonio Losada. Gracias. Enseguida estamos aquí. Es que nos tenemos que ir. Estamos aquí en un periquete, que es que esto mandan. Bueno, ojo a lo siguiente, enseguida más, pero lo primero, el escándalo, porque hay quien dice, oye, exonerado Jordi Pujol, tanto tiempo costaba juzgarle, ha pasado tanto, pero es que hoy el hijo ha reconocido que llevaba los misales que los llevaba, el reparto de los misales, que era la nota de la madre superiora, que era la madre. Ana Ibarzábal, el padre no va a ser juzgado, pero el hijo ha hablado hoy, ¿qué ha pasado? A ver. Pues que por primera vez el primogénito del clan, Jordi Pujol Ferrusola, ha admitido ante la justicia que él mismo llevó hasta un banco andorrano la nota manuscrita de su madre, una nota en la que Marta Ferrusola, ya fallecida, pedía a su gestor andorrano que moviera 2 misales. Se refería a 2 millones de las antiguas pesetas. Ha contado Pujol Ferrusola que su madre le daba la nota, que él viajaba a Andorra y que esa nota se la daba a ese gestor andorrano en un sobre cerrado con unas instrucciones. Y así movía la familia su fortuna oculta en el Principado. Gloria Marcos, ¿qué te parece el hecho de que Jordi Pujol, el escándalo de la fortuna en Andorra estalló 2014? En el año 2026 nos dicen que no se le juzga por, tiene una degradación cognitiva, 95 años, y luego la gente dice, no se critica a la justicia, igual la justicia debería haber sido más eficaz. Claro. Es decir, lo que no puede ser es que por unas cosas u otras, gente que sabemos que ha tenido gravísimos problemas, como en este caso el 3%, ¿no?, que era lo que cobraba el partido de Pujol, y además cosas graves, como por ejemplo la cesión de cuestiones que tenían que ver con la inspección técnica de vehículos, etcétera. O sea, hay una serie de hechos probados, pero se ha ido dejando pasar el tiempo, y al final la vejez ha hecho que el señor Pujol quede exonerado de la causa. ¿Qué va a pasar con Zaplana? ¿Qué va a pasar con otros tantos que se han enriquecido a costa de la corrupción? A mí eso me preocupa, porque eso lo que hace es transmitir a la ciudadanía, entre ellos a mí, la situación de que en este país la justicia es un absoluto desastre, que hay más de 2 varas de medir y que sobre todo el que tiene padrino se bautiza y el que no la pringa. Entonces a mí esto me parece absolutamente terrible, ¿no?
Chema Garrido. Es evidencia que hay dos velocidades, ¿no? Para la derecha política, sea de Madrid o sea de Cataluña, o para casos que afectan a la izquierda, Rodrigo Rato, Zaplana o Jordi Pujol, que se han ido de rositas. Y luego, en cambio, vemos como hay... Montoro veremos. Y Montoro, claro. lo mismo. Y veremos y luego hay un acelerón en casos de políticos que afectan a la izquierda. Marisol, hay gente que se pregunta por el funcionamiento de la justicia cuando ve estos casos. Jordi Pujol eximido, el hijo hablando del... Le han preguntado por el tema este de los misales, la madre superiora, pero al final Pujol ha pasado el tiempo, exonerado, eximido. Bueno, eximido, pero por una cuestión cognitiva, ¿no? Porque Sí, claro. bueno, yo creo que tiene cierta justificación. O sea, una persona que en estos momentos no está con sus capacidades en firme, yo creo que tiene que sea Pujol, o sea, quien sea, si no puede ni siquiera declarar, a mí me parece que el problema es por qué se llega a esta circunstancia y por qué además este tipo de situación al final está haciendo revalorizar de alguna manera su posición en Cataluña. Creo que no lo está, me parece gravísimo. No, Gloria, yo creo que en absoluto está siendo revalorizada. Yo creo que el no hecho está de que Pujol, tuviera que no está acudir a Pujol. Madrid No está ante Pujol. el tribunal o ¿Me dejas si te lo explico? Sí. No parece que Pujol se vaya a sentar en el banquillo, pero sí toda su familia. Quiero decir que el caso es de una gravedad absoluta. Lo que está ocurriendo es que Puigdemont y Junts están utilizando este asunto para volver a apelar al votante de la antigua Convergencia. ¿Por qué? Pues porque el votante de Junts se está yendo. Pues se está imagínate yendo si es a grave. Alianza Catalana y entonces han cogido si el mantra de Pujol, aun siendo un mantra corrupto, para intentar volver a esa gente que votaba antes a la Aquí hemos acabado hablando de Alianza Catalana, pero aquí lo cierto es que mucha gente en España puede pensar que para determinados niveles no hay justicia igual que para los de abajo. Y lo cierto es que nadie quiere que le juzguen si está mal cognitivamente, nadie, pero hay mucha gente que se pregunta por qué han pasado tantos años y no se le ha juzgado. Y hay gente que se pregunta, él mismo cuando dijo esto, si mueven los nidos, caerán los nidos y a ver lo que pasa con el árbol. Yo creo que hay gente que tomó nota muy bien de ese mensaje. Me da toda la pinta. Hay gente que puede pensar, hay gente muy poderosa en este país a la que no alcanza la justicia. Yo creo que puede haber gente, de hecho hay gente indignada y gente también de la judicatura y gente del mundo de la justicia que dicen, tanto tiempo ha pasado, ¿por qué no juzgar antes a Pujol? Porque ha tenido que pasar tanto tiempo. ¿Es un fracaso esto de la justicia? ¿O interesaba este fracaso? Muy polémico, muy polémico. La exoneración de Jordi Pujol deja muchas preguntas sin respuesta. Diuen. Es un mal para la credibilidad de la propia función judicial. Más de 10 años de causa, una dilatación en el tiempo que podría suponer una reducción de penas. Está prevista una atenuante de dilaciones indebidas. Hay incógnitas a las que ya no responderá el expresidente. ¿Tuvo una cuenta en Andorra sin declarar mientras era presidente? En un documento del 2001, Pujol asumía ser el titular de los 307 millones de pesetas que había en esa cuenta, pero años más tarde su defensa planteó una hipótesis alternativa. La cuenta y la gestión de la misma siempre fue de Pujol hijo, pero su padre asumió falsamente su titularidad durante el proceso de separación del mismo. ¿Cuál es el origen de la fortuna oculta en Andorra? Según la familia Pujol, una herencia oculta del abuelo Florenci. Y mi abuelo a mi madre, que estuviéramos tranquilos, que él nos estaba protegiendo. ¿Por qué no se regularizó ese dinero en 40 años? En su carta de confesión de 2014, Jordi Pujol aseguró que lamentablemente no se encontró nunca el momento adecuado para regularizar esa herencia. Todo ello pese a las amnistías fiscales de 1984 y 1991. No tenim ni 5. El juicio al clan Pujol continúa, pero para muchos... La justicia tardía no es justicia. Ya que hay una clave, Marisol, Esther Palomera, si está mal, y repito, cognitivamente, yo no voy a decir que le juzguen ahora. La clave es por qué no le juzgaron antes, por qué ha pasado tanto tiempo. Palomera, Marisol. Y hay quien dice, ¿y hay más gente así que, oye, la justicia vista de lo que debiera ser? La credibilidad y la opinión que la ciudadanía tiene de la justicia dice bastante de lo mal parada que sale la judicatura en estos tiempos. Y no solamente hay que recurrir al caso Pujol, es decir, son los jueces, la justicia y la policía judicial. Por ejemplo, hemos visto una celeridad pasmosa en el caso de la UCO a la hora de investigar determinados asuntos, como el caso Mascarillas, donde teníamos prácticamente todos los días un informe de la UCO, y han pasado 300 días y seguimos esperando el informe de la UCO del enriquecimiento y del patrimonio del novio de la señora Ayuso, ¿no? Con Zaplana ocurrió lo mismo, sí, ingresó en prisión provisional, pero es que este señor salió de prisión con una certificación médica de que peligraba su vida. Bueno, hemos visto imágenes de él que afortunadamente, y yo me alegro de ello, goza de muy buena salud este señor, a pesar de su enfermedad. Zaplana, no Pujol, ¿no? Zaplana, de muy buena salud y además de un color formidable, formidable. Por lo tanto, se debe de cuidar bien, el tratamiento médico le ha ido bien y salió de la cárcel
porque peligraba su vida. Bueno, pues yo creo que la ciudadanía tiene la sensación a veces de que nos toman un poco el pelo, ¿no? Marisol. Bueno, yo creo que hay razones, no estrictamente este caso, pero hay razones, ¿no? Coincido con vosotros en que los ciudadanos pueden tener una opinión que no es precisamente buena de la justicia. Obviamente en este caso y en otros más hay una tardanza. Es verdad también, y hay que tenerlo en cuenta, hay casos más complejos que en otros. En el de los Pujol, concretamente, el dinero, no, las comisiones que cobraron no estaban ahí a la vista, las tenían fuera de España. Las comisiones rogatorias sabemos lo que tardan, y luego, por apuntar el tema de Zaplana, ¿no? Zaplana estaba enfermo de un cáncer, era público. Ya se ha curado, ¿no? Mientras Sí, estuvo en la cárcel, en prisión curado. preventiva, en ningún caso le sirvió ese tratamiento que estaba llevando a cabo para salir de la prisión, con lo cual sí le pasó a Zaplana y le pasa a cualquier otra persona. ¿Cuál ha sido al final, Marisol? Y Rodrigo Rato, te contesto, Chema, antes lo que decías, y Rodrigo Rato estuvo en prisión, no recuerdo los años, pero varios años. Es decir, que la justicia no es perfecta, pero tampoco es que funcione tan mal. La condena final de personas que han robado, de políticos que han robado, como Jordi Pujol, como Zaplana, como Rodrigo Rato, Zaplana está en un o como juicio Montoro. abierto. Cero, les ha salido gratis total. Que Y no lo es estamos verdad, viendo es con que la no es Kitchen. verdad, es que Como no es pasan verdad. años y No, años, señor. y luego les sale gratis. ¿Por qué? Porque la justicia funciona muy rápido cuando se quiere y funciona muy lenta. Yo, si también queréis, cuando se por quiere. establecer un término medio, gratis total, por ejemplo, en el caso de Rato, Pujol, no, pero sí que es gratis. cierto que quien se puede plantear el tiempo que estuvo en la cárcel parece escaso con lo que pudo hacer. Pero gratis, pisó la cárcel. Por eso están Pujol los no la ha jueces. pisado. Por eso Pujol, Luego hay gratis. gente, a ver, que estamos viendo el juicio en el cual, por ejemplo, M. Rajoy ha ido como testigo, ni siquiera como acusado. Entonces, bueno, Perfecto, entonces vamos a hacer un baremo, decir a Pujol gratis total, cero. A Montoro, de momento, gratis total. A toda la Kitchen, a M. Montoro, que ya Rajoy, veremos si le a sale Dolores de gratis o Cospedal, no. a Soraya de Santa María, a todos los de las cloacas, gratis total. ¿No? Y un poquito a Rodrigo Rato y a Zaplana. Pero tampoco sabemos cuál es la condena final. Por tanto, no tenemos que esperar a la gente, porque lo apuntaba muy bien Esther Palomera. La UCO tarda 2 días cuando tienen que hacer un informe de Begoña Gómez y más de 300 para hacer de novio Ayuso. Y pasa un día, y otro día, y otro día. Por Y no cierto, llega. habéis publicado el Chema Garrido, permíteme, habéis publicado en el plural cuántos días van esperando el informe de la UCO de la Guardia Civil sobre la pareja de Ayuso. 300 días, 10 meses. Cuando la UCO tardó 2 días, por ejemplo, para hacer el de Begoña Gómez. Entonces dices, hombre, van 300 por días. poner un ejemplo, ¿no? Dices, aquí se ve rápidamente la vara de medir y la velocidad, ¿no? Porque en unos casos tardan 2 días y ¿por qué en otros tardan 300? Vamos a esperar a ver cuándo sale, si es que sale. A lo mejor pasa 14 años, como con Jordi Pujol. Bueno, de todas maneras, tarde lo que tarde, el lo que- juicio Ya. de Pujol, o sea, sus hijos, toda su familia está sentada en el banquillo y se exponen a condenas desde 14 luego. años después, Marisol. Bueno, bien, que ya lo he dicho yo antes también y coincido con vosotros, que la justicia es muy lenta. En algunos casos el está Fiscal General del Estado muy justificado, en rápida. algunos casos puede estar justificado y en otros no. Pero, Marisol, esta gente está al sentada en hijo el de banquillo Pujol lo y no pillaron. creo, y acabo. Y Evadiendo no creo dinero. no creo en ningún momento que lo que haya pasado con este retraso es que se hayan esperado a que Jordi Pujol tenga demencia para que se pudiera librar. O sea, Hombre, que no sé. yo sí creo y afirmo que un sistema judicial donde está ya esto en 2014 y en 2026 se determina que Pujol no tiene capacidad cognitiva, es un fracaso del sistema judicial, lo afirmo, 14 claro, años. Pero claro, porque si la justicia es de esta lentitud, es que no es Con el justicia. fiscal 12, perdón, de 2014 a 20, 12 años. 12 años son demasiados años. Y dejamos hablar a Gloria Marcos también, por Pero favor. es que no son Dejamos 12 hablar también a años. Gloria. Pero no son 12 años para todos. Juana Rivas, tú fijas los problemas que tuvo y la justicia actuó inmediatamente, quitando a los niños, metiéndolos en la cárcel. ¿De qué estamos hablando? Pero, Gloria, es que el que tiene capacidad de hacer procesos dilatorios, Claro, además de por que los supuesto. jueces siempre tienen un sesgo. Mira, todos los ciudadanos tenemos ideología, pero los jueces, además de tenerla, la pueden practicar. Y en este caso hay un sesgo dilatorio en determinados procedimientos de los jueces, de la UCO, de todos los mecanismos que tienen que ver con un procedimiento. Al hijo de Pujol lo pillaron evadiendo dinero con su novia en la frontera. No solo eran dineros que habían en Andorra, había muchas más cosas. 13 años. Pero es que Bueno, dicho esto, saludamos a Antón Losada. ¿Qué tal, profesor Losada? ¿Tenéis agua fresca? No es del Moncayo, pero está buena. Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Boas. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Pues aquí estamos. Oye, lo primero, una imagen de hoy, Rufián sacando el billete en el Congreso. Vamos a ver esto que ocurría en el hemiciclo. ¿Saben cuál es su bandera? ¿Saben cuál es? La tengo aquí. Es pequeñita, pero es muy efectiva. Y además de la que les gusta. 50 pavos. Podría ser más. Lo voy a dejar aquí. Esta es su bandera. La que comparten con PP y con Vox. En una tarde en la que se espera que Junts
junto a PP, Vox, la abstención del PNV, tumbarían la prórroga de los alquileres. Al final, ¿esto es cuestión de ideología de derechas cercana al poder o es simplemente otro tipo de algoritmo o de aritmética parlamentaria? Losada. Bueno, lo primero agradecerte que no me hagas hablar de Ayuso ni de su novio, porque como sabes es una actividad de alto riesgo. Siempre que uno habla del novio de Ayuso o de Ayuso pasan cosas a su alrededor. Yo prefiero que me ahorres ese tema, a no ser que lleguemos a algún tipo de acuerdo, de un plus de peligrosidad. Entonces es un tema del que te agradezco mucho que no me pidas opinión, porque ni sé, ni opino, ni padezco. Me aprecio a mí mismo y mucho mi integridad, y siempre que se habla de Ayuso y de su novio pasan cosas raras, pasan desgracias. Segundo, bueno, aquí se mezclan dos cosas. ¿Es ideología? Por supuesto. Claro que es ideología. Entre posicionarse con los inquilinos, posicionarse con las personas más débiles, posicionarse con los que necesitan una vivienda, o posicionarse con el propietario, que lo que tiene es una vivienda, que efectivamente es una inversión y tiene todo el derecho a tenerla, pero lo que intenta es proteger un negocio, el PP, Junts y Vox se posicionan con el del negocio y se olvidan del inquilino. Y además con un doble tirabuzón de cinismo, que es que dicen que lo hacen para proteger a esos inquilinos, dicen que lo hacen para defendernos de los ocupas, cuando en realidad lo que está sucediendo es que tú, que es una posición muy legítima, decides entre proteger los derechos de las personas que necesitan una vivienda y proteger los derechos de las personas que tienen una vivienda y quieren convertirla en un negocio, optas por proteger los derechos de quienes son propietarios de una vivienda y la quieren tratar como un negocio. Es ideología, pero también es un negocio. Está ocurriendo esto en el Congreso, claro, ideología cercana al negocio o partidos políticos cercanos a ese negocio, decía esto Rufián. ¿Qué intereses empresariales tienen en este voto? ¿Tienen, por ejemplo, alguna empresa a su nombre con pisos en alquiler? ¿La tienen? Ya no se ríen tanto de mí. Yo le pido a la prensa que investigue esto que acabo de decir, porque es gravísimo. Son los responsables de que 3 millones de personas hoy vivan un poquito más angustiadas. ¿Por qué? Declaración de bienes. Antón, esto en un tiempo en el que ya se está culpando del problema de la vivienda hasta los migrantes, como decía Abascal, ¿no? Pero bueno, ahí está lo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados y se espera que la votación salga en cuestión de minutos y sea tumbar esa prórroga que afecta a muchas personas, claro. Migrantes que soportan una triple discriminación, tienen que soportar periodos más largos para poder acceder a viviendas públicas, soportan unas tasas de discriminación brutales cuando buscan en el mercado privado. Un reciente estudio oficial hablaba de que prácticamente el 90% de las personas migrantes declaraban haber sufrido algún tipo de discriminación buscando una vivienda privada, y solo tienes que irte a los índices de sobreocupación, de viviendas que están sobreocupadas, es decir, vive más gente de la que cabe realmente en esa vivienda. Eso afecta al 26% de los inmigrantes, solo al 6% de los españoles. Y déjame que te diga, las preguntas que hace Rufián son perfectamente legítimas. Lo que es sorprendente es que tenga que hacerlas, porque eso pone encima de la mesa algo que es de extraordinaria actualidad, cuando hay además intereses económicos tan intrincados. Cuando uno es cargo público, cuando uno es representante de la soberanía nacional, tiene que presentar una declaración de bienes y tiene que tenerla actualizada. En este momento, y para mí es uno de los mayores escándalos de nuestro sistema democrático, esto nunca se ha tomado realmente en serio. Las declaraciones de bienes se hacen como se hacen y se actualizan cuando se actualizan. Es decir, de Pascuas en Ramos. Y yo creo que nosotros tenemos todos los derechos del mundo a saber a quién representan, qué intereses tienen, de qué son propietarios, con quién contratan las personas que nos representan, en las que hemos delegado nuestra soberanía. Bueno, a ver, Antón, lo que pasa es que, claro, tú, por ejemplo, hay de profesor echándolas en la universidad y luego realmente todo puede parecer que es mucho más sencillo, porque hoy desde Vox han dicho que la solución a la vivienda y al alquiler, cambiar de gobierno. Es la principal medida y con eso ya, esto decía hoy Vox. Vamos a ver. ¿Qué es lo que deberíamos hacer con los alquileres? La mejor medida para garantizar que los españoles van a poder acceder a una vivienda es echar cuanto antes a este gobierno. Y tú ahí echándolas en la universidad, mira qué sencillo. Claro, bueno, está chupado. Y todos los expertos que se dedican a esto, y todos los economistas, y todos los sociólogos, y todos los geógrafos explicando que tenemos un mercado de la vivienda endemoniada. Estamos en una situación en la que parece que estemos en mitad de una tormenta perfecta. Es difícil acceder a vivienda, hay problemas de oferta, hay problemas de demanda, pero ya sabes, para problemas complejos, soluciones simples. Esa es la clave del éxito de este tipo de discursos. Llega Pepa y llega Figaredo y vamos, lo arreglan escopeteado, que dirían en mi pueblo, escopeteado. Bueno, está ocurriendo esto en Da gracias que no han tirado de su solución favorita, el lanzallamas y la motosierra, que también seguro que les servía para resolver el tema de la vivienda. Y si no, Jesús, una bomba atómica, que lo deja todo muy apañado.
Bueno, es el debate de esta tarde. Vamos a ver lo que ha dicho el ministro Pablo Bustinduy. Última hora. He podido reunirme con una familia, con varios hijos, que lleva décadas viviendo en uno de esos barrios, que tiene su entorno, su arraigo, tan de moda en estos días. También un fondo buitre compró a sus espaldas esa vivienda para echarles de su casa. Y esta familia, que es española. Entre esa familia española que pelea por seguir en su casa y un fondo buitre en Luxemburgo, Vox, ¿dónde está? Vox, ¿de qué lado está? ¿De quién es la prioridad? Bla, bla, bla. Antón, y ahora mismo, tal y como está el panorama, ¿esto puede hacer que haya más gente que esté descreída de la política? Porque hay ahora mismo personas viviendo en España que tienen pues, que pagar como 500 euros por una habitación. Hemos contado también gente viviendo, sanitarios, contábamos ayer en la 1, sanitarios viviendo en caravanas para después ir al hospital porque no pueden acceder a la vivienda por lo caro que está. Y si no se resuelve, esto es un caldo de cultivo para populismos y determinadas derivadas. Sin duda, la política es apreciada y es valorada en la medida en que aporta soluciones. La política no es el arte de encontrar culpables. La política no es el arte de señalarse con el dedo y decir la culpa es tuya, no, la culpa es tuya. La culpa es del gobierno, no, la culpa es de la oposición. La gente quiere respuestas, la gente quiere soluciones, la gente quiere políticas que le permitan tener un futuro mejor, mejorar sus condiciones de vida, disfrutar de un poco más de certidumbre y un poco más de seguridad. Todo lo que sea no suministrar soluciones, no aportar políticas que vayan directamente a las preocupaciones de la gente, es el caldo de cultivo del que se alimenta la antipolítica, porque entonces es muy fácil alimentar el discurso. Lo acabamos de ver en el caso de Vox. No, el problema no es la vivienda. El problema no son los fondos buitre. El problema no es la concentración de propietarios. El problema no es que tú no puedas alquilar un piso porque no te han subido los salarios de manera real en los últimos 30 años. El problema es la política. El problema es el gobierno. El problema es la política. Si acabamos con la política, si eliminamos la política, todos los demás problemas se solucionarán. Eso es lo que intentan trasladar y hay gente pues, que puede comprarlo. Antón, muchas gracias por acompañarnos en Malas Lenguas. Seguimos ahí. El sábado te veo, ¿eh? Malas Lenguas Noche. Cuídate. Hablamos, Antón. Chao, chao, chao. Cuídate. Bueno, pues, ojo, hay última hora, mira, Comunidad Valenciana, Gloria Marcos para Amazon. La jueza le da 5 días para que aporte el listado de llamadas y mensajes el día de la Dana. Le va a citar como testigo cuando la audiencia decida su personación, última hora. ¿Qué te parece? Entre tanto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no le va a investigar. No, dice que no tenía obligación de actuar. Ha sido la frase lapidaria del Tribunal Superior. Pero claro, el problema es que además Amazon le acaba de desmentir su chofer. El chofer que lo llevó al CECOPI, que dice que en lugar de a las 7 lo llevó a las 8, a él y a su equipo. Entonces, claro, a mí me parece perfecto, que tiene que aportar todo lo que son sus llamadas telefónicas. El problema es que ahora quiere personarse como acusación particular y no quiere hacer caso a lo que le dice la jueza, que tiene que personarse como, en fin, personal no investigado, pero sí como... ¿cómo se llama esto, che? Testigo. Como testigo. Dicho esto, por cierto, claro, bulos porque al mismo tiempo que hay muertos, se están dedicando, por ejemplo, a decir cuál es la culpa, el cambio climático, el fanatismo climático. O sea, partidos que están apoyando que Amazon, por ejemplo, siga con un sueldo público, como Vox, diciendo esto. Creemos que el fanatismo climático, el fanatismo verde, que arruina a nuestra población y que mata, como mató en la Dana. Bulos, Gloria Marcos. Absolutos, porque es precisamente, si alguien hace caso a eso que dicen, lo que pasará es que la próxima Dana generará más muertos. Lo que ocurrió fue que hubo un gobierno negligente, que ante un cambio climático y una situación catastrófica no puso a salvo a la población, no llevó a cabo aquellas cosas que eran su obligación, que es proteger a los ciudadanos y a las ciudadanas. Bueno, ¿quién debería ir a la cárcel entonces por lo de la Dana? Abascal lo tiene claro. Pedro Sánchez. O sea, apoya a Amazon, que se está liberando por lo que estamos viendo, y entre tanto, Abascal. Se llama Pedro Sánchez. Todos menos el capo que tenía que estar precisamente en la cárcel. Que ha condenado a la muerte a los españoles en la Dana por la imposición del fanatismo climático, que se negaba a construir las presas. Y aquí una clave que son los bulos, estos Malas Lenguas. Bulos, no. Esther Palomera, Marisol, se repite esto, el fanatismo climático, ya la culpa hasta, oye, no la tuvo gente que no alertó a la población, que no avisó a la población, que se fue al Ventorro, por ejemplo. Es el fanatismo climático, que vale para un roto y un descosido. Esther, Marisol. Digo lo mismo que antes decía con el tema anterior. Lo preocupante no es lo que dice Vox, sino las cesiones que el Partido Popular hace a este discurso negacionista del cambio climático, del populismo fiscal, del asunto de la vivienda, de la llamada realidad nacional. Bueno, estamos buenos, prioridad nacional. Esto es lo verdaderamente preocupante, es decir, el cómo el Partido Popular está sucumbiendo a todo esto. En todo caso, lo de Valencia es
tan escandaloso que alguien que tenía la responsabilidad, diga lo que diga el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de estar al frente de la gestión de una de las mayores tragedias que ha vivido su comunidad autónoma, se vaya a ir de rositas y que además haya encadenado tantas mentiras, es como para que el Partido Popular se lo haga realmente mirar muy a fondo, porque no solamente es que Mazón mintiera y que negara su responsabilidad en eso y que ocultara dónde estuvo durante semanas, sino que el Partido Popular le acompañó en la mentira durante más de un año. Y ahora, cuando la jueza le reclama las llamadas y los mensajes, probablemente él determinará que no los va a entregar, como cuando se negó a declarar voluntariamente en la causa que investigaba la jueza de Paiporta. Y hay una clave que son los bulos, Marisol, que es esto de repetir, el fanatismo climático, el cambio climático no existe, y echarle la culpa, bueno, pues, oye, ¿qué es fanatismo? ¿Pero cómo que fanatismo climático? El fanatismo es no estar donde tienes que estar e irte al ventorro, pero bueno, se repite. Bueno, yo creo que es una manera de Vox de marear la perdiz, porque al fin y al cabo ellos no están, son los que han apoyado al PP en la Comunidad Valenciana, ellos permitieron, ¿no?, que hubiera unos presupuestos y que no tuvieran que convocar unas nuevas elecciones, y bueno, insisten en este tema del fanatismo climático porque hay unos cuantos locos en este país que deben creerlos, porque la mayoría social está totalmente en contra y sabe que estamos sufriendo los efectos con veranos cada vez más duros del cambio climático, por supuesto. Bueno, ojo con esto de los bulos, porque hay novedad que llega del Parlamento Europeo y Alvise Pérez. Ojo, porque es el acoso a una fiscal y qué ha ocurrido en Europa respecto al vice María Molero. Sí, porque el Parlamento Europeo ha aprobado levantar la inmunidad del eurodiputado Se acabó la fiesta, de Alvise Pérez, al que el Tribunal Supremo quiere investigar por presuntamente acosar en redes a la fiscal contra delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert. Este es, ojo, el primero de los dos suplicatorios que el Tribunal Supremo ha mandado a la Eurocámara sobre el político ultra, porque la Audiencia Nacional también quiere investigar a Alvise por supuesta financiación irregular de su partido. Chema Garrido. Pues me alegro mucho, ¿no? Porque yo sufrí con Susana Gisbert, a la que tengo gran aprecio y que colabora en El Plural, el acoso que le hicieron en redes sociales. Que no quiero ni repetirlo porque sería promocionar lo que le hicieron. Y por tanto me alegro que hoy esté más cerca de pagar judicialmente el acoso que tuvo que sufrir una persona como Susana Gisbert. Entre tanto, claro, hay quien decía, Alvise busca protección en Europa. Claro, porque luego son unos cobardes. Porque luego son unos cobardes. Es decir, ellos se atreven a hacer en redes muchas cosas porque luego van buscando la inmunidad. Entonces, ahora que no va a tener inmunidad, que pague. Y ya verás como la próxima vez se lo piensa mejor cuando quiera acosar a una persona decente. Bueno, hay una clave ahora mismo en los tribunales. La clave en Kitchen de no poder oír a quien entró vestido de cura en casa de los Bárcenas. Un misterio ahora mismo en ese juicio. Esa persona murió, esa persona no puede declarar, esa persona no puede contar quién le pagó, quién le mandó a casa de los Bárcenas vestido de cura, que es una de las historias más llamativas de la historia reciente de España, por no decir más cutre, pero ojo que iba con malos propósitos. La historia del cura que iba vestido de cura, que no era cura, pero que ahora ha muerto y no puede declarar. Ojo a esto, que tiene derivadas. El esperpéntico episodio, cuando entra el mercenario en mi casa, es una de las mayores incógnitas relacionadas con la Kitchen. Mi primera pregunta es decirle que quién le ha mandado. Disfrazado de cura, un hombre sacó su revólver y encañonó a la familia Bárcenas en su casa. Esta operación se inicia por los representantes, por los responsables del partido en ese momento. El extesorero cumplía prisión preventiva. Se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. Dados con bridas, les amenazó para que entregaran todos los pendrive, la información que podría señalar al gobierno de Mariano Rajoy. La lógica me dice que tuvo que haber alguien detrás. La familia siempre sostuvo que la orden vino de arriba. En el tiempo aquí se produce el secuestro de mi familia. El falso cura fue el único juzgado y condenado por este hecho. Decía, la gente que me manda sabe que está aquí la información. A las preguntas de hoy, imposible responder. Falleció en 2022. Pero ya acaba usted. Gracias. Es la realidad superando a la ficción. Dicen que le mataron. Bueno, pues Esther Palomera, quien entró vestido de cura en casa de los Bárcenas, no puede declarar, ha muerto, ha fallecido. Es uno de los puntos oscuros de este juicio. Bueno, sin duda, pero yo creo que el hijo de Bárcenas, incluso la mujer de Bárcenas, han relatado con todo lujo de detalles aquel episodio. Lo que pasa es que falta que él diga quién le mandó ahí, porque aquí lo que está faltando es la X de quién mandaba sobre esta gente. Sí, faltan muchas cosas por despejar. El ministro del Interior, ¿no? Muchas cosas por despejar, pero parece bastante evidente que quien está sentado en el banquillo es el ministro del Interior y toda la cúpula del Ministerio del Interior de entonces. Y cabe preguntarse, ¿y alguien mandaba sobre el ministro del Interior? Sin ninguna duda. Es más, fíjate, en la declaración de hoy de Pérez de los Cobos... ¿Guardia Civil?
no lo hemos apuntado antes cuando hablábamos de su declaración, pero hay una cosa muy importante y es que dejó en evidencia la declaración de ayer de la semana pasada de Rajoy, porque Rajoy dijo que el ministro del Interior no estaba al tanto de cómo se manejaban, ni tenía por qué estar al tanto los fondos reservados, y el coronel ha explicado muy detalladamente cómo está protocolizado ese gasto y de quién necesita autorización. Está protocolizado desde el año 95. Incluso Rajoy ha sido ministro del Interior, debía de conocer perfectamente. Y ese protocolo les obliga a los ministros del Interior a comparecer en el Congreso ante la Comisión de Secretos Oficiales cada 6 meses para dar cuenta de cómo se gastan los fondos reservados. Hay novedades del caso Montoro. Antonio Gómez de Olea, tribunales. ¿Qué ocurre? Cuéntanos. Antonio, adelante. Sí, Jesús, porque entre otros puntos el juez instructor Rus del caso Montoro ordena que la investigación judicial continúe en los juzgados de instrucción de Tarragona. De esta manera se rechaza la petición de las defensas de trasladar el caso Montoro a Madrid. También esta semana comienzan las primeras declaraciones de investigados. Será el turno de empresarios de empresas gasísticas que supuestamente realizaron pagos a equipo económico. El despacho, recordemos, vinculado al exministro Montoro. Y eso sí, sobre cuándo será la declaración del exministro Montoro, y ojo, en calidad de investigado no hay fecha todavía. Bueno, y por cierto, un tema que os quiero plantear, porque de entrada, hoy publicado de Off the Tip, Ana Ibarzábal, las privadas van a demandar a Radio Televisión Española por la comercialización publicitaria del Mundial. Esto además, ojo, en un día en el que en el Senado, la Comisión sobre Televisión Española, la UER, la Unión Europea de Radiodifusión, mostrando su preocupación por cómo se está actuando con Televisión Española. Ana Ibarzábal, cuéntanos. Eso es, Jesús, lo que ha avanzado de Objective, que las televisiones privadas estarían ultimando una demanda contra Radio Televisión Española al considerar que esta corporación pública incurre en un acto de competencia desleal por la comercialización de espacios publicitarios, señalan, sin límites del Mundial de Fútbol 2026. Una demanda que sería inminente y que se ajustaría al criterio de daño irreparable que sufrirían las televisiones privadas por esta práctica. Chema Garrido, aquí hay una clave, que es el hecho de que si a Televisión Española le va bien, hay privadas a las que les va un poco peor. Aquí hay una clave, que hay cadenas privadas que están muy enfadadas porque Televisión Española tenga buena audiencia. Y también hay otra clave, que muchos ciudadanos nos gusta que la televisión pública apueste por emitir el deporte para todos, porque el deporte es cultura. Entonces se dan las dos condiciones. Uno, que muchos españoles quieren ver este Mundial en Televisión Española, y dos, que muchas televisiones privadas tienen intereses económicos importantísimos. Gloria Marcos, ¿qué está pasando? Porque claro, hoy lo del Senado, curioso, impulsado por el Partido Popular, luego curioso, las privadas, ¿qué ocurre? Es curioso cómo coinciden diversos intereses, el interés político y el interés económico. Como el Partido Popular lo que hace una vez más es defender los intereses de las cadenas privadas, que dejan de tener un lucro cuando la televisión pública le va bien. De hecho, la merma en el nivel de negocios de Antena 3 y de Mediaset y de Telecinco se refieren fundamentalmente a el incremento de audiencia de Televisión Española. Una televisión que además nos cuesta menos dinero a los ciudadanos y tiene una estupenda audiencia. Bueno, enseguida, por cierto, lo mismo igual hay que recuperar la publicidad en Televisión Española, no sé lo que pensáis, ahora os pido una pregúntaselo a las privadas. Pregúntaselo a las privadas. Pero Raquel Herbas quería decir algo. A ver, Raquel, ¿por qué? ¿Qué te ocurre? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vox ha puesto punto y final a su relación con Ortega y Jesús, y lo ha hecho saltándose la norma número 1 en ruptura, dejarlo por mensaje. Lo han echado del grupo, del municipal y del de WhatsApp. Señora Abascal, no le costaba a usted nada quedar con Smith y decirle: ya no siento nada por ti, hay que trabajar esa responsabilidad afectiva. Bueno, en su caso, con trabajar nos conformamos. En el chat del comité ejecutivo había 20 personas y tuvieron que votar para ver si echaban a Smith o no, votar a favor o en contra, para que luego digáis que no son demócratas. Hasta Figaredo preguntó si su voto contaba por 3 porque votaban él y sus patillas. Como no atinaron a echar a Ortega, tuvieron que hacer un grupo paralelo sin él, que ahora se llama Te amamos, líder Abascal, y en la descripción del grupo pone: es como el otro, pero sin disidentes. Al final todos abandonaron el chat y se ha quedado solo Ortega Smith. Ahora puede meter al resto de expulsados para formar un grupo que se llame Abajo Abascal y Arriba España, Jesús. Bueno, oye, decía, ¿no? Imagínate recuperar la publicidad en Televisión Española, igual molestaría más, ¿o cómo? Seguro, porque claro, eso significaría que no solo se ha dejado, no solo se han gastado menos, 50 y tantos millones menos de euros este año, sino que si encima hubiera publicidad, el éxito económico sería estupendo. Decía algo Palomera, un titular. Bueno, que esa opción ha estado en la mesa del Consejo, se ha sometido a debate y a estudio por parte de este gobierno. Otra cosa es que no se haya atrevido. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes, web tienda online, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com, artículos personalizados Momboro Polvorín,
Momboromodacapricho.com. Inicio Momboromodas, tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorin. Carrion de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. MomboroModaCapricho.com. Personalized items Momboro Polvorin. MomboroModaCapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.